Bienvenidos a Maestros de Excelencia. Hoy os he traído a un exprofesor de Historia, Religión y hoy fundador, bueno, de hace más de 30 años, fundador de Fe y Vida, una comunidad cristiana que a mí me ha recibido con las manos más que abiertas, un lugar que siento como mi casa y para mí sería incongruente traer a muchísimos empresarios, traer a muchísima gente y no traer a una persona que quizás me ha hecho sentir también de forma indirecta, ¿no? Que es simplemente poniendo a su gente a disposición de mí y también poniendo no solo eso, sino poniendo a Dios en mi vida. Antes de empezar, quiero decir que las preguntas de hoy van a salir de este libro que escribió él, que todavía no lo he presentado, que se llama Audacia y que espero que os sea súper útil. Con todos nosotros, hoy en este maravilloso podcast, Josué Fonseca. Bienvenido, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación y estoy muy contento de estar aquí. Tengo que empezar con preguntas directamente antes de empezar con tu historia. Y la primera pregunta que te haría es, ¿qué es Dios? Bueno, yo diría que habría que empezar formulando diciendo quién es Dios, ¿eh? Porque Dios no es algo, es alguien, es un alguien personal, que no es humano. Y esto es una cosa que es importante tenerla en cuenta porque muchas veces tendemos a humanizar a Dios y Dios no es humano. Pero Dios es el misterio en el que nos movemos, el que es el origen y el que es el sustento de todas las cosas. Es un misterio. Yo creo que esa perspectiva de misterio es muy importante tenerla en cuenta. Porque si no nos acercamos a Él desde esa perspectiva de que es un misterio trascendente, que no es igual que nosotros, aunque esté cercano, nos va a confundir mucho luego. La pregunta que me ha surgido es, ¿por qué sientes que muchas personas cuando van a otras religiones, que suele pasar eso, lo he escuchado varias veces ya, siempre vuelven a la religión cristiana y vuelven a ese Dios cristiano? A ver, yo creo que las personas y las religiones no deben compararse nunca. Cada uno es cada uno. La propia Iglesia Católica reconoce que en otras religiones hay lo que la Iglesia llama semillas del verbo, es decir, incluso hay como una preparación en otras religiones para poder entender después lo que se va a manifestar en Cristo, ¿no? Que es lo que los cristianos creemos. Es decir, no se trata de decir, muchas veces la gente plantea, bueno, ¿cómo sabes que tu religión es la verdadera? No, la cuestión no es esa. Yo creo que esa pregunta está mal planteada. Yo creo que en todas las religiones hay un pozo de verdad en la medida en la que se intentan vivir con autenticidad. Ahora, si me preguntas, da igual cada religión, es decir, da igual que cojas una religión o que cojas otra. Yo ahí también creo que no. Es decir, yo no soy cristiano porque nací en un país cristiano. Soy cristiano porque creo que en Cristo se manifiesta lo más pleno y lo más cercano que Dios se puede manifestar al hombre. ¿Qué cosas se manifiestan en Cristo? Yo creo que en Cristo se manifiesta el deseo de Dios, o sea, hasta el punto que eso a muchas religiones les cuesta entenderlo, ¿no? Cómo Dios puede hacerse hombre. Bueno, yo creo que es la forma de estar tan cerca, tan cerca, tan cerca, que es encarnarse, hacerse un hombre como nosotros, sufrir como nosotros, vivir la vida como nosotros, darnos o abrirnos un camino de comunicación con Dios y de salvación, y luego encima morir como uno de nosotros, sufriendo como uno de nosotros. Los cristianos creemos que por los pecados de todo el mundo, ¿no? De forma que la salvación a través de Jesús es algo gratuito que Dios nos da. Esto ya sé que puede sonar muy enrevesado y muy teológico, pero es que las cosas profundas Sí, hay que decirlas profundamente. Efectivamente, está muy bien. No se puede simplificar. Y no creo que lo simplifiques. Es como que estás completo, como que ya naces completo, ¿no? Dios viene a decir eso, que venimos completos y muchas quizá otras religiones es como que tienes que pasar diferentes pantallas para lograr ciertas cosas. Sí, bueno, cada religión es un mundo en sí. Son tradiciones muy distintas que además vienen de tradiciones culturales muy distintas. Es decir, la cultura también condiciona mucho a la religión, obviamente, y la religión a la cultura. Es decir, son cosas que se interinfluyen mutuamente. Tenías puesto en este libro, en Audacia, creo que es cómo sé que vive Dios hoy, ahora te lo voy a decir, pero ¿de verdad Dios está vivo y actúa hoy? Porque yo la siguiente pregunta que te iba a hacer es ¿cómo sé que existe Dios? Y creo que están correlacionadas. Sí. Bueno, yo creo que la fe...
Dios siempre habla, es una especie de dicho que siempre procuro recordar, ¿no? Dios siempre habla lo suficientemente alto como para que el que le quiera oír pueda oírle, y lo suficientemente bajo como para que quien no quiere saber nada de él no sepa nada de él. Esto significa que Dios ha escogido un camino que a veces nos parece, a mí por lo menos, me parece misterioso y a veces difícil, ¿no? Es decir, Miguel de Unamuno decía: Dios, ¿por qué no te manifiestas claramente de una vez, ¿no? Para que todo el mundo te vea y los ateos crean? Yo también me he hecho esa pregunta muchas veces, y no sé la respuesta. Yo creo que Dios ha elegido un perfil bajo, de modo que el hombre tenga que hacer un esfuerzo por buscarle. No es una cosa evidente. Ni siquiera cuando le has encontrado o cuando has tenido una experiencia es algo que es evidente todos los días y a todas horas. Es algo como que aparece y desaparece, se manifiesta, deja de manifestarse, ¿no? Y de esta forma se convierte en un objeto que uno tiene que estar siempre buscando, ¿no? El gran poeta cristiano Thompson, él llamaba a Dios, creo que era él quien llamaba a Dios el galgo de los cielos, ¿no? Porque siempre corre y parece que no lo puedes alcanzar. Es una imagen bonita, a mí me gusta. ¿Y por qué, sin embargo, cuando más lo necesitas, Dios siempre aparece para ayudar? Bueno, Dios aparece, pero en formas que no siempre son las que nosotros pensamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo me he encontrado a lo largo de mi vida he tenido relación con gente que ha pasado por todo tipo de situaciones. Entonces, yo escuché una vez a una madre decir esto. Su chica había sido secuestrada, violada y asesinada. Y ella decía: yo no puedo creer en Dios porque estoy seguro de que cuando estaba sufriendo esta agresión, mi hija le pidió ayuda y Dios no la ayudó. Esta es una objeción potente. Yo no tengo respuesta para esa madre. Es decir, yo no puedo decirle, a ver, yo si hubiera sido Dios la habría ayudado. Yo no soy Dios. Yo lo único que le puedo decir a esta madre es lo siguiente. Probablemente tu hija en ese momento se dirigió a Dios y probablemente en ese momento se sintió abandonada por Dios. Pero Jesús también. Es decir, Jesús en la cruz, sus últimas palabras, o bueno, sus penúltimas palabras, son las del Salmo 22, que empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, que Jesús experimenta de alguna forma también esto. Es como si Dios dijera: bueno, mira, aquí, a este lado de la muerte, no puedes entender la respuesta a esa pregunta tan crucial. Pero la única respuesta que yo te voy a dar es que yo mismo voy a pasar por ahí. O sea, yo no estoy en el cielo tan tranquilo viéndote a ti sufrir, ¿no? Yo me voy a hacer uno de vosotros para pasar por lo mismo que vosotros pasáis. Y esa es la respuesta que os puedo dar, ¿no? A ver, yo a esa madre le diría, yo creo que el mundo, esta dimensión en la que estamos, espacio-temporal, ¿no? Regida por las leyes de la naturaleza, pasará. Yo creo que la muerte biológica supone el final de esa etapa. Y después viene otra etapa de vida en continuidad con esta. No es una reencarnación, ¿no? Es una etapa en una dimensión distinta. Y en esa dimensión, tu hija y tú os vais a encontrar y vais a ser felices. Y ese sufrimiento, que ahora parece que no tiene ningún sentido, que es gratuito y absurdo, entonces se presentará como algo lleno de sentido. Igual que la muerte de Jesús, que a los ojos de los discípulos parece un fracaso. Y tus enemigos te han detenido, te han juzgado, te han condenado, te han matado. Han ganado ellos. Dios no te salvó. Sin embargo, la historia no acabó ahí. La historia no terminó ahí, ¿no? Es decir, Jesús, desde un punto de vista humano, podía haber parecido un fracasado. Sin embargo, al final no fue un fracasado. Es decir, de aquella muerte salió la religión más potente y más influyente de la historia de la humanidad. Es como que forma parte de... Eso es, tu plan.
forma parte de un plan. Hay un plan. Nosotros a veces captamos partes de ese plan, pero no lo captamos en su totalidad. Y es donde entra la fe. Es decir, la fe es aceptar aquellas partes del plan que no entendemos, que nos parecen incluso absurdas, ¿no? Bueno, pues ahí entra el problema del sufrimiento del que estamos hablando, ¿no? Un niño te dice, joder, es que ¿cómo Dios permite que mi madre enferme de cáncer con lo que la necesito? O se muera. Bueno, ese es un misterio. Es un misterio que haya gente... Yo conocí una vez a un chico egipcio que por ser cristiano, él era abogado, tenía un bufete en una ciudad egipcia, y un día vinieron los fundamentalistas islámicos, se lo quemaron todo y él tuvo que huir del país para no morir y para no abandonar su fe, porque él no quería renegar de su fe. Él puede decir, es que yo lo he perdido todo. Bueno, pues aparentemente sí. Muchas veces cuando hemos estado en Fe y Vida y he escuchado varias de tus prédicas, tú has dicho que quizá ahora sea más fácil ser cristiano, porque no lo has dicho con esas palabras, no, tampoco quiero decirlo textualmente porque no lo recuerdo textualmente, pero que era más sencillo porque ha habido momentos de la historia donde ser cristiano suponía un reto, y un reto que suponía perder la vida en el caso de que te descubrieran siendo cristiano. Claro, claro. Y que sin embargo, habiendo personas que no sabía muy bien las palabras que utilizaste, pero era como que tenían tanta certeza de que Dios era real, de que Dios existía, que estaban dispuestos a pasar por ello con tal de mantenerse en su fe. Es así. Creo que por ahí vas con esto que me estás comentando. Claro, es decir, para mucha gente hoy en día eso es una realidad. Es decir, nosotros aquí en España, en general en el mundo occidental, no tienes problemas, ¿no? Hombre, la gente puede meterse contigo, o la religión ahora a lo mejor no es muy popular, pero hay libertad. Es decir, nadie te va a meter en la cárcel por ser cristiano. Esa no es la realidad ahora mismo, por lo menos en 30 o 40 países. En distintos grados puedes perder desde oportunidades de trabajo y promoción hasta la propia vida. ¿Y tú, Josué, cómo sientes tú que Dios existe dentro de ti, o cómo sientes que Dios existe? Yo creo que Dios a través de mi vida se ha manifestado en momentos, ¿no?, muy fuertes, y después vives de esos momentos, ¿no? Es decir, vives en fe, vives creyendo lo que crees y vives intentando ser coherente con eso que crees. Pero Dios no es un sentimiento. A veces, sobre todo en ciertas personas, se manifiesta de una manera muy fuerte, sentimentalmente o como algo que puedes percibir, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo no es así. Y eso yo creo que es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Que hay como grandes silencios. A mí me han hablado muchos cristianos de silencios. Eso es. Sí. La gente que pretende que todo el día está, ¿por qué Dios me dijo? ¿Por qué tal? Porque por la mañana me levanté y el Señor me dijo. Yo lo respeto mucho. Vamos, me resulta difícil de creer. Por supuesto, tú también puedes vivir en una especie de... crearte una especie de realidad, ¿no?, en ese aspecto como en otro aspecto, ¿no? Es decir, hay gente que cree, yo qué sé, todavía a estas alturas creen los elfos, ¿no? Pues vale. Cada uno cree en lo que quiere creer, ¿no? ¿Por qué Dios aparece? Es más fácil escucharlo cuando nos quedamos en silencio. Esa es una pregunta muy importante. Yo creo que Dios habita en el fondo de cada ser humano. Hay una presencia de Dios. Un teólogo, bueno, quizá el teólogo más importante del siglo XX, Karl Rahner, él hablaba de lo que él llamaba el trascendental sobrenatural. Él decía que en el interior de cada hombre hay una presencia de Dios. Luego el hombre puede indagar dentro de sí mismo y encontrarse con esa presencia, o vivir pasando de ella toda su vida. Pero yo sí que creo que en el silencio, en una vida sana, en el buen sentido, ¿no? A ver, el hombre es una unidad. El hombre es una parte material, que es bioquímica, ¿no? Hay otra parte que es mental, que no comprendemos muy bien. Hay distintas teorías acerca de lo que es la mente. Y después hay una parte espiritual. Las tres forman una unidad, no son trozos unidos, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en la que tú cuidas una cosa, cuidas la otra. En la medida en la que tú, por ejemplo, das espacios
para el silencio. Ahora está muy de moda la meditación y no me extraña. El mindfulness, por ejemplo. El mindfulness implica vivir en el momento presente, es decir, no tanto vivir en un mundo paralelo hecho por pensamientos, sino en el momento presente en el que estás, ¿no? Ahora estoy haciendo esto, estoy plenamente metido en esto. Hay momentos de silencio en los cuales intento parar el ruido de todos los pensamientos, sensaciones y emociones que se agolpan en mi cerebro, en mi cuerpo, y intento centrarme en lo esencial. Es fácil que en esa actitud te encuentres con Dios al hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es una realidad. Sí, quiero decirle a todos los oyentes que quizá un podcast que hemos hecho hace un par de meses con Jairo Alonso, si lo buscan, porque este podcast que voy a hacer hoy con José va a ser un poco más técnico. Si queréis algo un poco más sencillo, que era justo cuando yo estaba empezando en el camino de la fe, tenéis un podcast con Jairo Alonso que también forma parte de la comunidad de Fe y Vida y que fue la persona que a mí me llevó a entrar en la fe y a conocer a Josué. Me regaló mi primera Biblia, así que es un podcast y una persona muy especial para mí. Josué, lo que te quiero preguntar ahora es sobre esta guía. Y fíjate, tú aquí en Audacia tienes puesto una guía, ¿para qué? ¿Por qué es necesaria una guía? Bueno, yo creo que hay mucha confusión. Hay mucha confusión a muchos niveles. Nunca hemos tenido más información. Hoy en día la información es absoluta, universal y gratuita, ¿no? Lo cual, por un lado, está muy bien. O sea, es una maravilla. Yo hay veces que estoy viendo la tele, cojo el móvil y le digo, pulso Gemini, no, que ya es, este móvil ya con pulsar el botón un poco ya sale, bueno, Gemini, ¿no? Y le digo, ¿de qué va la película tal? Entonces te dice, la película tal va... Y ya te cuenta nada, no hace falta ni que mires nada. Eso está bien. Pero por otro lado, al haber muchas ideas, hoy en día el gran problema no es acceder a información, sino discernir qué información merece la pena y cuál no. Es decir, el volumen es tal que las personas acaban aturulladas. Es decir, ya está habiendo trastornos psicológicos importantes porque la gente es incapaz de desconectarse de las pantallas y de los estímulos que recibe, ¿no? Continuamente. Entonces yo creo que es importante más que nunca guías, es decir, en toda esta maraña de ideas, opiniones, etcétera, es importante que haya guías o libros guías en distintos aspectos que ayuden a la gente a centrarse un poco y a saber por dónde buscar, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Cuál sería para ti la guía principal? Ya sé que aquí has hecho una guía práctica en la que yo, como lector del libro, he visto que es como desglosar el cristianismo en cosas muy sencillas para que una persona que está empezando lo entienda. Sí. Pero ¿cuál sería para ti la guía base que un cristiano debería de tomar? O más te diría que por dónde empezar. Bueno, esa es una pregunta buena también, ¿no? Hombre, evidentemente la guía número uno es la Biblia, ¿no? Lo que sucede es que la Biblia no es un libro, la Biblia es un conjunto de 73 libros, ¿eh? La Biblia católica, que tiene 73. Los protestantes suelen tener 66, ¿eh? Lo que pasa es que la Biblia no es un libro fácil. La Biblia tiene partes sencillas, por ejemplo, los evangelios o algunos relatos del Antiguo Testamento, pero no es un libro fácil. Yo a la gente le recomendaría que empezara por los evangelios, porque son bastante fáciles de entender. Empiezas por ahí. Y además son un poco la culmen de todo y a la vez lo más fácil de entender, lo cual resulta paradójico, ¿no? Yo le diría que empezara por ahí. Luego, aquí, por ejemplo, en el capítulo 2, hablas de preguntas, ¿qué vas a hacer tú? Y hablas de la conversión. Entonces ahí entiendo que en el capítulo 2 es como que tú como ser humano estás empezando a sentir que hay algo, que Dios existe, que eso lo hablábamos en el otro podcast con Jairo. Y aquí ya estás diciendo como cómo iniciar la conversión, cómo empiezas esa conversión. Bueno, yo creo que yo siempre aconsejo empezar la conversión de una manera muy personal y que a algunos les puede parecer muy tonta, ¿eh? Yo siempre digo, mira, o Dios existe o no existe. Si existe, si no existe nada, es decir, estás hablando a las paredes, ¿eh? Pero si existe, debe estar escuchándote. Bueno, pues haz como si efectivamente tú creyeras que te escucha. Dile lo que se te ocurra, ¿eh? Por ejemplo, puedes decirle, bueno, hola Dios, dudo si existes o no, pero si existes, quiero que te manifiestes en mi vida y quiero empezar a tener una relación contigo.
¿Cómo se inicia la tuya? ¿Cómo se inicia tu conversión? Ujú. Porque creo que en el libro también lo pones, ¿no? Sí, Lo que veo en el libro es que vas cogiendo partes de tu vida y cómo vas haciendo esa conversión y las diferentes fases que fuiste pasando, sí. relacionándolas con ejemplos bibliográficos que aparecen en la Ujú. Biblia, que luego hablaremos de Santa Teresita de Lisieux. Sí, 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 sí. Bueno, pues yo empecé de una manera, mi conversión empezó de una manera muy especial. Fue en la calle, ¿eh? Yo estaba hablando con un amigo que se encontró a su vez con otro amigo, que venía con otro amigo, es decir, nos juntamos 4 personas y al cabo de un rato uno de ellos me preguntó que si creía en Dios, ¿no? Es una pregunta un poco extraña en gente que no se conoce, chicos jóvenes y en la calle, ¿no? Y yo le dije, sí, o sea, yo era uno católico tradicional, ¿no? Pero me llamó mucho la atención. Entonces él me dijo que si le había experimentado. Y yo ya me quedé de ver contigo, no, digo, tú sí. Me dijo, pero tú has sentido a Dios, tú has estado con Dios. Yo no, no, ¿y tú sí? Dijo, sí, sí, yo sí, yo sí. Y yo dije, ya, ya, cuéntame, ¿no? Recuerdo que estuve hablando 2 horas con él en la calle aquel día, ¿eh? Y este chico me invitó a una oración. Yo no sabía lo que era eso. Pero no sé qué mosca me picó. Normalmente no habría ido. No sé qué mosca me picó y fui. Y bueno, ahí se me abrió un mundo, ¿no? Porque vi gente que aparentemente tenía una relación con Dios que yo, vamos, no, yo era ajeno a ella. Y digo, esta gente una de dos, o están todos locos de remate o simplemente están en otro nivel. O sea, está claro que yo en esta liga no juego, ¿no? Entonces yo dije, bueno, no lo sé, pero lo voy a averiguar. Yo normalmente las cosas que me interesan voy hasta el fondo, ¿no? En ellas. Y dije, bueno, yo voy a averiguar si esta gente son unos iluminados de la vida, ¿no? O si realmente hay algo que yo me he estado perdiendo. Y así empecé. Y, Así empecé. y cuando te diste cuenta de que efectivamente algo te estabas perdiendo, que a mí me pasó eso. Fue como que yo Sí, llegué a Fe y Vida y sí, yo sí. dije, claro, yo el primer día que fui, claro, esa es la pregunta que voy a lanzar luego con el quebrantamiento. Yo estaba en Sí. un momento muy malo a nivel Mm, emocional y para mí fue como una bombona de oxígeno. ujú, Fue así, o sea, lo que yo sentí el primer día en Fe y Vida, solo lo ujú, he sentido 2 veces esa vez y hace aproximadamente un mes y medio. ujú. Entonces, cuando te diste cuenta de que sí te estabas perdiendo algo, ¿qué pasó? ¿Qué se te removió? No, fue un cambio radical. Es decir, a ver, yo me di cuenta, es decir, un cambio, la conversión en griego se define por un verbo, bueno, por dos verbos, ¿no? Pero hay un verbo que es metanoin, que significa dar un cambio radical, es un giro a 180 grados, ¿no? De pronto, todos los proyectos o toda la idea que yo tenía de lo que era la vida se me cambió. Pero yo tenía 17 años, ¿no? Eso es también, me imagino que ayuda porque a los 17 años no tienes la vida muy hecha. O sea, estás empezando a vivir, como quien dice, ¿no? Pero sí, sí, para mí supuso un cambio radical en muchas cosas. Yo tuve que dejar de comportarme de una manera para comportarme de otra y sustituir unos valores por otros, ¿eh? Y Háblame eso más sobre fue eso. un proceso. No, ¿Qué bueno, valores tuviste que sustituir? ¿Qué valores sientes que tenías en ese momento y por cuál los tuviste que sustituir? sí, a ver, lo principal es que yo entendía que la vida era algo que había que vivir para uso y disfrute de uno mismo. Es decir, en la vida lo que importaba era tener éxito, cada uno lo que entienda por tener éxito, y pasarla la mejor posible, ¿no? O sea, disfrutar al máximo y ya está. Ese era el objetivo de la vida. Entonces, de pronto te encuentras con una realidad que te dice, no, ese no es el objetivo de la vida. El objetivo de la vida es buscar a Dios y servir a los demás. Y yo eso de servir a los demás no entraba en mi ecuación. O sea, no, yo pensaba que en todo caso había que intentar que los demás te sirvieran a ti, ¿no? No servirles tú a ellos. Es un cambio, sí, sí. No, no, 100%. Ya. Em, ¿Reformulaste de alguna forma tus valores? ¿Los escribiste? ¿Dijiste, no, no, a partir de ahora, gracias al cristianismo, mis valores van a ser Mm. este y este? A ver, no fue una cosa, digamos, programada y escrita. A mí me ayudó mucho la comunidad. Es decir, el ser humano es un ser ambiental, ¿no? Es decir, los entornos nos influyen mucho para bien y para mal.
Entonces, yo lo que hice fue cambiar de entorno. Yo antes me movía en entornos no cristianos, pues como todo el mundo, pero cuando conocí a esta gente, aparte de la relación con Dios, me llamó profundamente la atención la relación que tenían unos con otros. Porque era una relación como yo no había visto antes. O sea, yo vi, por ejemplo, cómo me aceptaron a mí desde el primer momento sin conocerme. Eso para mí ya fue un puntazo, porque yo no era a lo que estaba acostumbrado. En mi grupo de amigos, si alguien venía nuevo, ya podía esforzarse él en integrarse. Es decir, tú no le hacías particular caso, ¿no? Conmigo fue completamente distinto y eso me llamó mucho la atención. Mucho, mucho. Entonces, para mí, el estar en ese ambiente me ayudó mucho a reformular mi nuevo estilo de vida, obviamente, ¿no? Es decir, cuando estás con gente, yo no sé, yo pongo un ejemplo siempre muy tonto, ¿no? Si un día tú estás con una chica y la chica te hace una insinuación, ¿no? Y tú dices que no. Si yo les digo a mis antiguos amigos eso, Eres me tontísimo. han dicho, pero que es un normal, o sea, que te dijo que sí tú, pero bueno, pero eres un tarao, eres un no sé qué, ¿no? Claro, pues normal, dirán, pero, o sea, tuviste una oportunidad y no aprovechaste, tío, eres un tarao. Sin embargo, mis nuevos amigos te decían, muy bien, Josué, hiciste lo que tenías que hacer. Es decir, te refuerzan en ese Claro. comportamiento, ¿no? Entonces eso te ayuda a cambiar. Te ayuda a dar un cambio de conciencia de lo que es ciertas cosas. Luego también hablaremos del tema de la sexualidad, de lo que son ciertas cosas y lo Sí, que sí. son otras. Entonces, ya hemos hablado de la guía. Si Dios está vivo y actúa hoy, si quieres añadir algo de lo que estoy diciendo, añades, ¿vale? Sí, sí, sin problema. Luego hemos hablado de esta conversión, que fíjate, tú no necesitaste quebrantarte por lo que estoy viendo, que ahora me corriges porque fue Sí. una pregunta fortuita, pero yo, sin embargo, fíjate, en el capítulo 3 hablas del quebrantamiento. Sí, sí. Y fue algo que yo tuve que experimentar para realmente, aunque yo dijera, bueno, aquí detrás de esto está Dios, yo en realidad no solo es que no fuera creyente, podía creer que existía, no era practicante, no vivía en base a lo que él predicaba o a lo que él decía. Entonces a mí me llegó este momento que fue un quebrantamiento. ¿Hablamos sobre el quebrantamiento? Sí, perfecto, muy bien, sí, sí. Háblame sobre él. A ver, es una palabra difícil de explicar, ¿no? Sobre todo en el mundo actual. Yo creo que el ser humano, aunque no lo quiera aceptar, vive en una enorme fragilidad. Tú puedes imaginarte a la persona más exitosa del mundo. Es decir, alguien que tiene una influencia enorme sobre los demás, que a lo mejor tiene mucho dinero, tal, ¿no? Ahora, imagínate, por ejemplo, un ictus, que sucede en un segundo y que además es impredecible e imprevisible, ¿no? Y automáticamente, en menos de media hora, estás en una silla de ruedas y lo has perdido todo. Lo único a lo que puedes acceder si tienes mucho dinero es a cuidados permanentes que alguien te hace. Pero te conviertes en un ser absolutamente indefenso, irrelevante y dependiente. Esa realidad está ahí. Hay gente que vive... A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, es un hombre de éxito, ¿no? Digo, sí, sí. Es un hombre de éxito que está caminando sobre la cuerda floja, porque donde menos te lo esperas está un golpe que la vida te puede dar, que todo lo que tú has trabajado afanosamente durante a lo mejor décadas se viene al traste en nada. En nada. O sea, yo he visto gente, por ejemplo, políticos, gente tremendamente influyente, que todo el mundo te busca, te tal, que te crees como una especie de Dios, y en cuestión de muy poco tiempo estás en una silla de ruedas. Y nadie te va a ver, nadie te llama, nadie nada, porque ya no pintas nada. Ya no tienes ningún tipo de influencia, ¿no? Yo creo que el quebrantamiento es darse cuenta de que no somos nada y de que todos los elementos que la gente o la sociedad considera como elementos de éxito en realidad no lo son. Yo creo que esto es una realidad que todas las filosofías del mundo y todas las religiones han descrito desde hace miles de años, porque es la primera cosa
de la que una persona que busca la verdad es consciente. O sea, cuando se dice que cuando Alejandro Magno llegó a la India, después de haber conquistado prácticamente todo el mundo conocido, se encontró con unos monjes budistas y le dijeron: ¿pero qué tierra quieres conquistar si la única tierra que posees es sobre la que se posa la planta de tus pies? No tienes más que esa tierra. Todo lo demás es una idea mental. Esa es una idea muy buena. La única tierra que posees es sobre la que estás posado. Es que es muy complejo porque yo obviamente siento que se nos programa desde pequeños a esa competitividad entre hermanos hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Entre hermanos, a ese obtén esto otro para conseguir amor, quizá, o conseguir ser significativo o importante, ¿no? Porque a todos nos gustan quizás esas dos cosas, sentirnos algo importantes y sentir amor para sentir esa conexión, ¿no? Totalmente. Y fíjate que los otros días yo le pido a Dios siempre dos cosas, ¿no? Y una es que no traiga a mi vida nada que no me merezca, sino que no sea para mí, que no esté destinado a mí. Eso es lo que le digo. No traigas nada a mi vida que no esté destinado a mí. Y lo segundo que le pido siempre es que no me abandone. Son las únicas dos cosas que le pido yo creo cada mañana, ¿no? Es no me dejes solo, mantente a mi lado, yo no quiero nada si tú estás conmigo. Me emociono porque es algo que en mi corazón siento. Sí, sí. Y que cuando él llegó a mi vida, la cambió para siempre. Y Jairo siempre me dice, y quedan más cosas, ¿no? Porque siempre me quedan cosas para aprender. Pero cuando tú estabas hablando de ese quebrantamiento, ¿no? Puede que un empresario, alguien, te esté escuchando y diga, va, ¿qué está diciendo este hombre, ¿no? ¿Qué dirá él, ¿no? De eso que... Y hoy siento que realmente, y sobre todo no solo tu testimonio, hay muchos testimonios de otras personas que han llegado a eso y que dicen, es que realmente no hay nada. Si no eres capaz de experimentar quizás el ahora o el presente, como le decían esos monjes, que yo creo que se referían a eso con Alejandro Magno, no vas a ser capaz de disfrutar de lo mucho. Sí. Yo creo que hay por ejemplo, el comer en restaurantes caros, viajar en primera, subirte a un coche y que sea un coche de lujo, ¿no? Todas esas cosas, yo entiendo que pueden hacerte sentir importante, que la gente te busque, que la gente te adule, ¿no? Pero yo creo que si eres inteligente, te das cuenta de que al final, antes o después, esas cosas son ilusiones. Son como engaños que el mundo monta para mantenernos corriendo en la rueda como un hámster, pero en realidad no avanzamos. Y esas cosas que parecen muy importantes, en realidad no lo son. Yo creo que lo importante está en otro lado. Por supuesto, quien no lo quiera creer, bueno, pues que siga corriendo tras la zanahoria, ya se dará cuenta. Pero antes o después tienes que tener en cuenta una cosa, lo vas a dejar todo. De lo que hayas conseguido aquí, no te vas a llevar nada. Desnudo naciste y desnudo vas a morir y no te vas a llevar ninguna de las cosas de las que has disfrutado. Entonces, al final puede que no quieras pensar en eso, pero el final es ese, es decir, y lo sabes. O sea, al final es el quebrantamiento total, absoluto, y es perderlo absolutamente todo. Entonces, yo creo que hay que ir preparándose para eso y creo que eso nos va indicando cuál es el camino correcto y cuáles son las cosas más importantes. Hay un dicho que a mí me gusta mucho, ¿no? Nadie en su lecho de muerte lamentó no haber pasado más horas en la oficina trabajando. Nadie dijo, tenía que haber trabajado más, es que no trabajé lo suficiente. La gente, hay libros interesantes de, por ejemplo, médicos o enfermeras de personas en cuidados paliativos, ¿no? Gente que se está muriendo, y que preguntan a la gente qué lamentan, es decir, qué cambiaría en su vida. Y normalmente las cosas siempre son iguales, ¿no? Es decir, pues haber disfrutado más de la vida, haber estado más tiempo con la familia, haber dicho más a la gente lo que les quería, haber tenido más tiempo libre, más tiempo para estar en la naturaleza. Y si te fijas, esas cosas son gratis, todas. Efectivamente. Es decir, la gente lo que echa de menos en su lecho de muerte no es decir, joder, tenía que haber tenido un coche mejor, ¿no? Nadie dice eso. O tenía que haber trabajado más. Yo creo que en ese sentido, yo lo que opino es que primero no es tanto ir tú hacia esas cosas, sino ir respondiendo de alguna forma a la llamada de para qué Dios quiere tus manos y para qué se te dieron ciertas habilidades. Por supuesto. Y lo que siento es que tú vas
obedeciendo en cierta manera, vas siendo coherente, aunque no todos los días lo consigas, Sí, sí. con ese llamado que se te pone y Dios te da las herramientas para que tú puedas llevar a cabo eso que tú quieres o que se te ha encomendado hacer, de alguna forma. Eso es. A ver, yo con esto no quiero decir que uno no deba ser un empresario de éxito. Yo creo que ser un empresario de éxito está muy bien. Y gracias a Dios por los empresarios. Porque, bueno, con sus iniciativas crean riqueza, crean trabajo, ¿no? Y eso está muy bien. Yo lo que digo es que no te engañes. Si Dios te llama por ese camino, perfecto, ¿eh? Pero no te creas el cuento. Nosotros de lo que hablamos aquí, que tú antes me preguntabas sobre la oficina, sobre los chicos que estamos aquí, estamos trabajando en eso, en un emprendimiento consciente, Eso es. en un emprendimiento en el que no tengas que perder a tu familia, a tus hijos, ese tipo de cosas. Y es algo que intentamos hacer entender a esos empresarios, a esas empresas, de, oye, no, hay cuerpo, mente y hay espíritu. Sí, sí. Y las tres cosas son igual de importantes para que tu negocio vaya bien. Y si Sí. tu negocio quizás se ve en demasiado esfuerzo, Mm. demasiada lucha, quizás es que no estás llamado a Ujú. eso. Yo es un poco lo que pienso, sí, sí. Que bueno, Eso está claro. aquí hablas de la humildad y el camino de Dios. Mm. ¿Qué Dios enseña humildad? Bueno, yo creo que la humildad es el principio de la sabiduría, ¿no? Es decir, yo he conocido mucha gente a lo largo de mi vida y generalmente toda la gente grande que he conocido era gente humilde. O sea, no. Normalmente cuando una persona está segura de sí misma y está en paz con lo que es una persona humilde. Quien necesita presumir o necesita ponerse por encima de los demás o que necesita gritar para que le escuchen o para intimidar, yo creo que es una persona digna de lástima y que no ha entendido todavía la filosofía fundamental de la vida, ¿no? Yo creo que la humildad es reconocer la contingencia, reconocer lo que somos y lo que valemos. Y a mí hay una frase del Kempis, que es un clásico de la literatura cristiana, un libro de la Edad Media, que me encanta, ¿no? Dice, lo que eres delante de Dios, eso es lo que eres, nada más. Lo que eres delante de Dios, eso es lo que eres. Y nada más, o sea, ya pueden decirte que eres el emperador del mundo. No, tú eres lo que eres delante de Dios. Ya está. Y ese es el principio de la humildad. Quizá cuando has dicho eso se me ha venido a la mente que eres lo mismo cuando estás quizás solo, en tu solitud, el tipo de decisiones que tomas cuando estás solo, lo que haces cuando estás solo, eso es quizá lo que eres delante de Dios. Cuando tú eres tú verdaderamente, no dependes de la consideración que los demás te dan, de la validación que los demás te dan, de los halagos, cuando tú eres tú y eres consciente de lo que eres, ¿no? Sabes que ahora estás, pero dentro de un momento puedes no estar y se acabó todo. Eso yo creo que la fuerza, si lo vives conscientemente, te hace ser humilde. Coincido 100% contigo. O sea, a mí me ha costado trabajo esto, muchísimo. A mí también. De no... Me recuerdo mucho al principio cuando era como que siempre la sociedad te dice como que hay niveles, como que hay personas que están aquí y hay otras personas que están aquí y te lo dice incluso veladamente o implícitamente en las películas, ¿no? El rico está aquí, el pobre está aquí, el que trabaja de esto es esto, y el que trabaja de esto está aquí abajo. Sí, sí. Y hasta que un amigo, recuerdo, me hizo dos preguntas. Porque yo decía, yo no con esa persona no quiero ir, no voy a ir, no sé qué. Y él me miró así y me dijo, me hizo una pregunta y fue, ¿qué tal tu relación con Dios? Y me le quedé así mirando y le dije, y efectivamente era un momento en el que había dejado de hacer dos cosas, leer la Biblia, sobre todo leer la Biblia. Y cogí y me dijo él, porque Dios iba con todos. Dios no decía con este sí, con este no, Dios iba con todos. Entonces eso me hizo irme a casa enfadado conmigo mismo, de decir, ¿por qué, primero, cómo he sido capaz de esto, de decir tú sí, tú no? Y segundo, es cómo trabajo en ello para realmente cuando estoy con esa persona no sentir eso que estoy sintiendo o ese rechazo que estoy sintiendo. Y luego es preguntarme de dónde viene este rechazo. Luego me vino un día que estabas en Fe y Vida, en una prédica, y hablaste de Santa Teresita de Lisieux.
y voy a aprovechar para traerla aquí. Sí, sí. Y es la anécdota con la monja. ¿Podrías contar la anécdota con la monja de Santa Teresita de Lisieux, por favor, Josué? Sí, bueno, pues ella, para la gente que no sepa quién es una santa, es una chica que murió con 24 años, en 1897. Y ella cuenta pues, que efectivamente había una monja pues, a la que no podía ver. Una persona con un carácter que objetivamente debía ser insoportable. Es decir, hay gente pues, que por desgracia para ella es así. Entonces ella se preguntó que qué podía hacer o qué le pedía a Dios con respecto a esta persona, ¿no? Y lo que sintió que Dios le decía es decir, bueno, pues quiérela como es. Entonces ella decidió quererla. Muchas veces pensamos que el amor es un sentimiento. El amor es fundamentalmente una actitud, ¿no? Entonces ella decidió hacerle la vida lo más agradable posible, quedar con ella cuando nadie quedaba, hacerle pequeños favores, pequeños reconocimientos, ¿no? Hasta que un día la monja le dijo, ay, ya me he dado cuenta de que yo soy su favorita, ¿por qué, no? Y tal. Pues imagino lo que pensaría ella por dentro, ¿no? Si tú supieras, ¿no? Hay gente que dice, no, es una actitud hipócrita. No, no es hipócrita. Yo creo que la actitud hipócrita es la que utilizan las personas con respecto a nosotros para sacar beneficio. O sea, no se muestran como son para conseguir algún beneficio. Yo creo que esta es una actitud de amor. La actitud de amor es cuando tú decides que tus sentimientos o tu atracción natural o tu desagrado natural no es el que va a tener la última palabra en tu vida, sino lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces yo creo que tú decides amar a alguien, ¿eh? Y al final consigues amor verdadero, ¿no? Creo que era San Francisco el que decía, donde no hay amor, pon amor y cosecharás amor. Esto está muy bien. Qué bueno. Voy a seguir, ¿vale, Josué? Sí, sí. Luego teníamos, sigo por el capítulo 3, si se nos alarga mucho, te emplazo para otro podcast, ¿vale? Pero aquí puedo estar todo el día. Luego, tenemos aquí puesto, dentro del quebrantamiento, hay diferentes ítems que has puesto. Podemos desarrollar uno o dos, los que tú quieras, el que más interesante te parezca. Tenemos, los voy a decir todos, orar, aprovechar el sufrimiento, mirar hacia el interior y mirar hacia el pecado, ¿por qué no te confiesas? Corrígete y déjate corregir, deja de ensalzarte y deja de justificarte, y pregunta cómo te ven. Vamos a hablar de la oración, que creo que es bastante importante. De la oración, bueno. ¿Por qué cuando estás en ese quebrantamiento es necesario orar? Yo creo que el hombre está diseñado para relacionarse con Dios. No solamente a nivel espiritual, sino a nivel, yo diría, o es una cosa que voy pensando últimamente, a nivel biológico y a nivel mental también. Venimos de serie, preparados para conectar con Dios. Entonces, la plegaria, ya sea, se puede hacer de muchas maneras, ya sea vocal, ya sea en silencio, como meditación, es fundamental para el desarrollo espiritual, pero también para la salud física. Entonces yo creo que la oración es un punto fundamental. Es una disciplina que a veces apetece y a veces no, como todas las disciplinas, pero que es importante ejercer a diario. Mucho tiempo o poco tiempo, todo de una vez o en momentos repartidos a lo largo del día, pero creo que es una disciplina que es imprescindible adquirir. ¿Y cómo se ora, Josué? Porque yo me acuerdo que yo no sabía orar. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se ora? ¿Qué es una oración? Bueno, yo creo que hay distintas formas y uno al final acaba encontrando cuál es la que le va mejor, ¿no? Yo siempre digo que la gente empiece hablándole a Dios, incluso en voz alta. Obviamente en un sitio en el que no te oiga nadie. Si te oyen, pues no sé. Creo que un amigo me comentó una vez que dice que estaba el otro día de rodillas así, creo que no sé si con las manos levantadas, y entró mi madre y me dio al pasillo y me dijo, ¿qué haces? Dice yo, no sabía qué decir, tío. Digo, joder, macho, es que ya... Digo, ¿cómo se te ocurre ponerte en el pasillo a rezar así, no? Claro. Dice, mi madre se quedó flipada. Digo, no, vamos.
Como para no. Claro, sobre todo para las personas que quizá no han logrado conectar de esa manera, ¿no? A Claro, sentirlo de esa tú ves a manera. un hijo tuyo, en una familia normal, le ves de rodillas, ¿no? Con las manos levantadas en medio del pasillo y lo primero que tiene en la cabeza es que Sí, sí. patina algo, ¿no? No, yo creo que vete a un sitio en el que no... y háblale a Dios, ¿no? Dile lo que sea. Yo creo que a mí esa práctica me vino bien. A mí, ¿eh? De pronto llega un momento en el que después de hacerlo varias veces o varios días, sientes como que no estás solo. Como que no estás hablando a las paredes. Mm. Esa es una sensación importante. Hay algo que yo en ese quebrantamiento le decía mucho a mi madre y era que yo había sido buena gente. O sea, yo sentía dentro de mí que había sido buena gente y yo le decía a mi madre, y yo en ese momento no creía, fue antes incluso de conocer a Jairo, y yo le decía, mamá, esto tiene que ser una prueba de Dios. Yo no sabía nada de Dios. Y yo le decía, mamá, esto es una prueba de Dios. Es que te prometo que lo que he hecho no lo he hecho a mala fe. O sea, y digo, esto tiene que ser una prueba. Esto tiene que ser una prueba. Y mi madre me miraba como diciendo, sí, sí, este qué estará diciendo, ¿no? Y fíjate, aquí pones aprovechar el sufrimiento. En este caso yo llegué a Fe y Vida por algo completamente fortuito, que fue como que decirle a la persona que menos me esperaba en el mundo que fuera creyente, algo que a mí me estaba ocurriendo, que he explicado en el otro podcast, y llegar a Fe y Vida y conectar con esas personas. Y ahí ya era como que ya me había despojado de todo eso que hemos hablado antes, de ese mundo, de eso de esa apariencia de lo que era. Y cuando vi a una persona arrodillada o con las manos en alto, no me sorprendió porque yo también quizá era capaz de sentirlo, porque la piel, me acuerdo perfectamente, se me erizó. Entonces quizá a lo que te refieres en el punto B es aprovechar el sufrimiento para conocer a Dios, ¿o a qué te refieres ahí? Sí, yo creo que el sufrimiento puede acercarte a Dios o alejarte de Él. Y hay testimonios de ambas cosas, ¿no? Yo creo que el aprovechar los malos momentos de la vida para ver si Dios nos quiere decir algo a través de ellos, ¿no? Hay veces que una crisis, un sufrimiento es una señal para que emprendas un cambio. Y si no, bueno, pues yo sí creo que el sufrimiento bien llevado te ayuda a crecer. Las personas más interesantes que yo he conocido, casi siempre se trata de personas que han sufrido mucho. Yo creo que eso te da una profundidad, una comprensión de los demás y de lo que es la vida muy, muy importante. Y es algo que no se debería desperdiciar. Por eso digo que es importante aprovechar el sufrimiento. Sí. Luego siento que después del sufrimiento hay como dos caminos. Está el camino de culpabilizar lo externo. Sí. Todo fue fuera, es pues que me dijeron esto, es que me dijeron lo otro, que para mí es el camino inadecuado. Y luego aquí pones mirar hacia el interior, mirar al pecado. Sí, sí. ¿Cómo empezamos a mirar nuestro interior? ¿Cómo empezamos a mirar ese pecado? A ver, yo creo que yo en la nevera de mi casa siempre lo digo, teníamos puesto una fotocopia, ¿no? En la que hay dos círculos y dicen, esto es mi responsabilidad, esto no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad son mis pensamientos, mis actos, mis decisiones, y lo que no es mi responsabilidad son los pensamientos de los demás, las opiniones de los demás, los actos de los demás. Yo ahí no puedo influir, es decir, yo no puedo obligar a nadie a que cambie su comportamiento. El único que puedo cambiar soy yo. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Echar balones fuera, hay gente que siempre la culpa la tiene alguien. Porque es que aquel me dijo, el otro me hizo, este no respondió, aquel no me quiso, aquel me abandonó, aquel me traicionó. Digo, vale, eso puede ser verdad o mentira, pero en todo caso sobre eso tú no tienes ningún control. Es decir, la única persona a la que tú puedes cambiar es a ti mismo. Entonces céntrate ahí. Porque si te pasas la vida intentando cambiar al universo, vas a acabar muy frustrado, porque no tienes poder sobre eso. Entonces yo creo que ahí siempre es importante darte cuenta que el problema nunca está fuera, el problema está dentro siempre. Desde el momento en el que hay gente, yo pongo muchas veces ejemplos como el de Nietzsche Vujicic, ¿no? Una persona, este es un chico, un speaker muy, muy famoso, un orador que nació sin extremidades. O sea, no tiene ni brazos ni piernas. Y aún así ha conseguido tener una vida exitosa. Digo, a ver, si esa persona ha conseguido una vida exitosa, tú también puedes conseguirla.
decir, está claro que no son las circunstancias exteriores, sino que es el interior lo que hace que las cosas sean de una manera o sean de otra. Mirar al pecado. Mm. Bueno, pues yo creo que es reconocer la parte del mal que está en nosotros. No tanto la parte del mal que está en los demás, que repito, no la podemos cambiar, y no es nuestro problema. Cuando alguien dice algo, ¿no? Ayer, por ejemplo, es un ejemplo. Apareció un artículo en El Debate que se metía con Javier Bardem porque llevaba la camiseta de la selección española en un partido, ¿no? Decía, sí, mucha camiseta española, pero luego esta gente reniega de España y tal, igual. Y a mí, bueno, no me suele gustar mucho poner comentarios, pero aquí puse un comentario y le dije, a mí, que Javier Bardem lleve la camiseta de España, que sea patriota o no sea patriota, que piense A o piense B, me da igual. O sea, no es mi problema. O sea, que haga lo que quiera. ¿Entiendes? Lo mismo Javier Bardem que quien sea. Es decir, es que no es mi problema. O sea, yo no, ¿vale? No tengo ni que hablar ni que pensar siquiera en ello, ¿no? Esto es importante. Mira lo que está mal en ti. Generalmente las revoluciones siempre fracasan porque las revoluciones pretenden cambiar a los demás. El revolucionario pretende cambiar a los demás, pero no se cambia a sí mismo. ¿Cómo identificas el pecado dentro de uno? Yo me doy cuenta, me pongo de ejemplo, a mí mismo en los pensamientos, en cuando tengo un mal pensamiento hacia una persona, en cuando siento eso que te he dicho antes de tú aquí y yo allá. No sé si es pecado eso, pero yo lo siento de esa manera, como algo que no es correcto, como algo que ¿cómo puedes identificar? Te diría, fíjate, una pregunta que creo que va a ser compleja y es ¿cómo puedo identificar el pecado cuando no sé lo que es pecado? Sí, esa es una pregunta muy importante. Es decir, la conciencia de pecado en nuestra sociedad está completamente diluida. Yo creo que hay que empezar un poco por el principio, ¿no? A mí el Evangelio me cuestionó mucho, precisamente porque es lo que tú dices. Yo había cosas del Evangelio que me parecían y me siguen pareciendo muy fuertes. Amar a los enemigos, ¿no? Vale con no hacerles daño, pero amarlos positivamente, qué fuerte, ¿no? Sin embargo, eso te revela cómo es Dios. Es como si Jesús te dijera, mira, Dios es así. Con esto sitúate, tú donde quieras, pero Dios es así. A mí eso me ayudó mucho. Para mí leer el Evangelio me ayudó mucho. Lo repito otra vez, el estar con gente que comparte esos valores también, ¿no? Porque la gente que comparte tus mismos valores te señala aquello que está mal. Si estás con gente que está igual de confundida que tú, esa gente no te va a ayudar. No te van a decir que lo que está mal está bien y que lo que está bien está mal. Es importante juntarnos a gente que tenga las ideas claras, ¿no? Gente ¿Sí? que esté despierta. Por eso aquí preguntas. Pregunta cómo te ven. Claro. Es decir, yo creo que una de las cosas que menos se hace y que más útiles son es preguntar a los demás acerca de tu comportamiento, de cómo te ven. ¿Por qué? Porque eso te proporciona una cantidad de información valiosísima. ¿Crees que sería interesante no solo pedirle opinión a personas que estén ya en tu entorno, sino a personas que quizás sean incluso muy opuestas o diferentes a ti para tener diferentes Si perspectivas? tienes confianza para hacerlo, aunque sepas que te van a dar una idea que no es correcta, nadie te va a dar una idea correcta, todo el mundo te va a dar una idea subjetiva. Pero no importa. ¿Por qué? Bueno, hay un proverbio árabe que dice, si alguien te llama burro, no le creas. Si 6 personas te llaman burro, cómprate unas alforjas. Es decir, es flipante, ¿no? Cuando alguien te dice algo y tú dices, yo no soy así, ¿no? Que va. Pero luego hablas con otra persona y a lo mejor no te lo dice de la misma manera, pero te da la misma idea, ¿no? Y hablas con otra y también, entonces dices, qué confundido estaba yo. Mira, la gente tiene una opinión sobre ti. Tú lo único que puedes hacer es conocerla o no conocerla, pero de hecho la tienen. Conocerla te puede ayudar mucho, porque te proporciona una información que tú no tienes. Entonces, generalmente la gente exitosa es gente que pregunta mucho y es gente que no solo se rodea de aquellos que les dan la razón. O sea, yo conozco el caso de
líderes famosos, ¿no? Gente con muchísima responsabilidad o políticos, que preguntan incluso a personas que saben que les van a llevar la contraria. Solo para ver ese punto de vista que quizás están ignorando. Sí, sí, sí. Yo sé, bueno, estoy leyendo ahora un libro de Buzz Woodward, ¿no? Sobre el Trump y todo esto, y sé que un asesor le dijo a Trump, señor presidente, usted ha perdido muchos estados en Estados Unidos porque la gente cree que es usted un puto gilipollas. Y se lo soltó así. Y a Trump, no, bueno, no le dio parecer mal. Hay que decir que dice, es que a Trump le gusta que le hablen así. Sí, Bueno, sí, pues sí. ya está. O sea, si a veces eso te ayuda mucho, ¿no? La gente piensa que eres gilipollas. Pues vale, pregúntate a ver por qué. Y también si te interesa cambiarlo, ¿no? Claro, Pero igual a claro, Trump no le interesa cambiar ser un claro, gilipollas. sí, sí, sí. Vale, teníamos aquí puesto en el capítulo 4 de Audacia, hablas del discipulado, pero lo hablaremos si Josué vuelve otra vez. Hablaremos de este libro, ¿vale? En vez de hablar de Audacia, que ya sabéis que hoy estamos en la guía práctica. En el capítulo 5 habla sobre la oración, pero yo creo que con lo que has dicho, a menos de que te gustaría añadir algo más, estaría claro. Voy a decir diferentes cosas por si te llega alguna idea, Bien. por si quisieras ampliar, pero primero dices qué es la oración, que eso ya lo hemos dicho. Luego, una oración auténtica e inauténtica. Luego, escuchar a Dios. Tipos de oración, que ahí hay 4 tipos. Ahí voy a recomendar leeros el libro porque ya he hablado más o menos de cómo orar. Y los fenómenos extraordinarios en la oración. Entonces vamos a elegir 2. Uno yo y uno tú. ¿Cuál elegirías? ¿De cuál te gustaría desarrollar? Fenómenos extraordinarios. Uf. En No la lo sé, oración. prefiero que elijas tú. A mí me resulta muy difícil. Una oración auténtica y una oración inauténtica. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, yo creo que hay gente, esto lo escuchas muchas veces, ¿no? Oh, fulano está todo el día en la iglesia, ¿no? O esta mujer está todo el día en la iglesia y luego es la más mala de todo el barrio. Sí que sucede. Uh-huh. Yo creo que hay veces que la religión puede ser un refugio mental y la oración puede ser un refugio mental, pero en realidad no nos relacionamos con Dios, ¿no? Yo creo que la forma de saber si la relación con Dios es auténtica es si nos cambia. Si la oración te cambia y te hace mejor es auténtica, pero si no, es una elucubración mental que tú te creas contigo mismo, pero que no lleva a ninguna parte. Me pasaba mucho al principio. Y era una pregunta que le hice a Jairo tomando un café y te la voy a hacer a ti idéntica. Y es de lo que te preguntaría en ese momento y lo que te hubieras preguntado a ti hubiera sido, Josué, ¿por qué hay personas que van todas las semanas a la iglesia, creen en Dios, tú los ves, son como súper creyentes, pero luego critican a los demás, hablan mal de los demás, incluso se hablan mal a sí mismos y hacen el mal? Porque para ellos la religión es una realidad cultural. Es decir, es algo... Por ejemplo, hay personas en España, pasa mucho. La gente se mueve siempre por grupos de valores que van como en un paquete. Por ejemplo, es muy raro, en España por lo menos, que seas de extrema izquierda y vayas a los toros. ¿Entiendes? Es muy raro en algunos sectores que seas, yo qué sé, que votes a Vox, que seas, que te gusten los toros, que seas tal, y que seas ateo. Uh-huh. Normalmente en Estados Unidos pasa lo mismo, ¿no? Es decir, Sí, son como conductas normalmente, encadenadas una de las otras. Si votas republicano, estás a favor de la libre empresa, de que se paguen pocos impuestos. Normalmente esa gente es creyente. Bueno, entonces hay gente que yo creo que es creyente así. Gente que dice, no, yo soy español, soy de derechas, soy católico, ¿no? Bueno, pero ese ser católico no es algo que esté enraizado en tu vida, que sea auténtico. Es un barniz cultural más que va como en un paquete con otras cosas. Y esa es la razón por la que suceden contradicciones como esa que planteas tú, ¿no? Sí. Que no te cambian la vida, que no son reales. Y a mí también lo que se me hacía extraño era la falta de desarrollo personal, la falta de ese crecimiento personal, que ser cristiano no va ligado a un desarrollo personal como tal. Sí. Que yo siempre pensaba que era así. Digo, joder, si el manual de desarrollo personal, el mejor manual que he leído hasta ahora de desarrollo personal es la Biblia. Sí. Y digo, me parece curioso que no termine de hacer ese cambio de lo que tú dijiste, pero claro, si no es auténtico, no me cambia. La oración no me cambia porque no estoy siendo auténtico, simplemente es como que estoy yendo por cumplir a la iglesia. Eso es. Los tipos de oración tendréis que leer el libro.
Os dejo un enlace en la descripción para que lo compréis. El primer enlace que tenéis lo voy a dejar puesto indexado para Fe y Vida, ¿vale? Esto no estaba planificado y Josué no sabía que lo iba a hacer, así que No, es no, completamente yo fortuito. vengo aquí. Así que dejaré el enlace puesto, ¿vale? Luego tenemos los fenómenos extraordinarios en la oración. ¿A qué te refieres con los fenómenos extraordinarios en la oración? Bueno, a veces en la oración se producen manifestaciones extraordinarias, ¿no? Es decir, cuando digo que son extraordinarias es porque son extraordinarias, es decir, no son habituales, pero pasan. ¿Eh? Hay veces que Dios te revela algo en la oración, de una forma que tú sabes que es sobrenatural. Eh, yo he visto curaciones. Ya sé que hablar de esto es como, suena No. un poco esotérico y un poco raro, ¿no? Pero, bueno, pero es la realidad. Yo sí creo que, por ejemplo, ¿los milagros existen? Yo creo que sí. Yo creo que son muy raros. Por eso son milagros, o por eso cuando algo raro pasa, ¿no? Decimos que ha sido un milagro, ¿no? Pero suceden. Yo creo que cualquier persona que de verdad, que honestamente se ponga a investigar, se dará cuenta de que hay fenómenos ligados, por ejemplo, a la oración o a la religión, que son inexplicables desde un punto de vista científico. Es decir, son alteraciones inexplicables de las leyes de la naturaleza. Y esto pasa. Se siente mucho cuando estoy en la comunidad y oramos juntos. Es una sensación impresionante, sobre todo si llegas con esa conexión y esa apertura quizás, ¿no? Lo que te decía yo de hace 2 meses y medio, que tuve una experiencia muy brutal. O sea, como si Dios me abrazara el corazón. O sea, eso fue lo que sentí, como si lo estuviera sosteniendo. Pero luego me di cuenta que no solo yo estaba viviendo esa experiencia, porque yo estaba llorando, pero miré para atrás y había otros compañeros que también estaban súper emocionados. Y digo, y lo que salí pensando fue, wow, qué impresionante es sentir esto, es sentirle a él. Yo la primera vez que fui a Fe y Vida no sabría describirte qué fue lo que sentí, pero esa vez, y es la única vez que lo he sentido de esa manera, que realmente un hermano lo dijo en Fe y Vida en una de sus prédicas, que era como si se lo hubiera puesto a su lado. Sí. Sentí, o sea, literalmente eso. Y claro, no se lo, o sea, hay personas que están en este ambiente, ¿no? En esta cultura, y entonces me dicen, no, te entiendo perfectamente, porque yo no lo he sentido, me dicen, pero te entiendo perfectamente. Y eso es impresionante. Yo curaciones todavía no he tenido, claro, yo llevo solo 2 años, todavía no he tenido la oportunidad de ver, o quizá todavía no me haya llegado los testimonios, porque todavía no estoy quizás tan metido, tan enraizado dentro de las comunidades o dentro de la fe, pero entiendo que en algún momento podré experimentarlo, podré verlo, si es que no lo he experimentado ya. Sí, no, y hay testimonios. Yo, por ejemplo, es un ejemplo muy así, ¿no? Yo el otro día me dio por buscar en internet, porque no, era una cosa de la que no sabía mucho, milagros eucarísticos, ¿no? Milagros relacionados con la Eucaristía. Y nada, pensaba mirar un par de cosas, pero al final acabé metiéndome. Es que te encuentras cosas que son extraordinarias. Por ejemplo, hostias consagradas, ¿no? Que al cabo de un tiempo de estar en el sagrario se convierten en una forma sanguinolenta. Cuando se van a retirar o consumir, uno ve que una de las hostias tiene como está manchada, ¿no? Lo miras con una lupa y ves que hay como un coágulo de sangre. Lo llevas a analizar a un laboratorio de la universidad y te dicen, esto es una cosa inexplicable porque lo que se ve al microscopio son moléculas de trigo, ¿no? Junto con fibras de tejido humano, además entrelazadas de una manera que es imposible hacer biológicamente, no se pueden entrelazar las moléculas a este nivel. Y analizas las fibras de tejido humano a nivel microscópico y son fibras fibrilatorias de corazón. Y además su grupo sanguíneo es el grupo AB, que es el de la sábana santa. Y es un grupo sanguíneo raro, ¿no? Es bastante raro. Suele darse sobre todo en Oriente Medio y por ahí.
Y no hay un caso de estos. Yo conozco por lo menos 2 o 3. Uno en Polonia, otro en México. Y bueno, la gente dirá, esto es un cuento. Es una invención. O sea, y Es una invención. Es una eso invención, existe. ¿no? Bueno, pero dices, no, es que, a ver, o sea, es que la persona que ha investigado esto es el profesor fulano de tal o la profesora fulana de tal, que es profesora de histología en la universidad de no sé dónde, y ahí está. Y dicen, mira, yo esto no sé, o sea, yo no sé, yo lo único que te puedo decir es lo que hay aquí. Y lo que hay aquí es esto. ¿Cómo ha llegado a ser? Eso no lo sé. Pero esto es esto, Sí. ¿no? Lo que pasa es que en la sociedad nos ha dicho, nos ha enseñado que debemos tener ese conocimiento a posteriori, ¿no? De primero tiene que parecer un investigador, tiene que Sí, sí, investigarlo sí, directo sí. para creerlo, ¿no? Ujú. Y Dios lo dice en la Biblia, yo creo, ¿no? Mm. Jesús, ¿no? Que muchas personas necesitan ver para creer. Sí, sí. Y muchas veces hay cosas que, sobre todo él, ¿no? Sobre las cosas de él, no hay que verlas para creerlas. Y siempre digo que hay un conocimiento a priori y un conocimiento a posteriori y Sí, que en el sí. centro está el pragmatismo. Sí, sí. Y siento que como ser humano donde debes ubicarte quizás está en ese pragmatismo, porque si te colocas en uno o en otro vas a estar ciego. Sí. Entonces, cuando tú me hablas de eso, Mm. yo digo, o sea, lo que me dice el corazón, no solo la mente, es eso que Josué está diciendo, Ujú. es real, o sea, es realmente posible. Y Sí, eso, sí, sí. realmente cuando los corazones se unen y cuando hay algo, una energía, lo que se sienta, o él mismo manifestándose, de alguna forma y diciéndome, bueno, de alguna forma estoy aquí, es en esas cosas. Sí, yo creo, por eso digo que yo creo que, a ver, siempre puedes negarlo todo, ¿entiendes? Es decir, hasta puedes negar que tú estés ahí. Porque puede ser una ilusión de mis sentidos, y a lo mejor yo qué sé, ¿no? O hay gente que dice, no, es que todo esto es una simulación por Sí, sí, ordenador, sí, ¿no? sí. Bueno, vale, sí. Puestos a creer, pues uno cree lo que quiere creer. Pero a ver, yo me he educado en el método científico, es decir, yo soy doctor universitario y me he criado con el método científico en la cabeza, ¿no? Y bueno, pues. Y hombre, yo sé que hay cosas que sé distinguir los bulos, que también los hay muchísimos. En el terreno de la región hay cantidad de mentiras y de falsificaciones, por supuesto. Pero yo no estoy hablando de eso, ¿no? Yo estoy hablando de explicaciones que están hoy en día al alcance de cualquiera. Y yo te digo, bueno, si no lo crees, investiga tú y dime a qué conclusión llegas. Porque es que hay cosas que si coges una dices, buah, pues, vete tú a saber, ¿no? Pero cuando coges una y otra 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 en un contexto determinado, chico, a mí me parece que Sí, 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 que eso aquí te está hay. queriendo decir algo. Es decir, mira a ver, ¿no? Yo por eso creo que ser ateo hoy en día me parece profundamente respetable, pero no sé, yo diría, investiga, investiga porque. Sí, yo creo que cuando hablemos de esas personas ateas o de los practicantes, lo vamos a hablar más en este libro, Sí, sí. Discipular, porque en la primera parte es brutal cómo desglosas todo y cómo hablas sobre la historia de un poco del cristianismo, cómo se ha ido viviendo el cristianismo a lo largo de la historia, Ujú. y me pareció impresionante. Voy a pasar al capítulo 6 y pones mi amiga la Biblia. Mm, Josué, para mí es una cosa complicadísima ponerme a leer la Biblia. Yo te mm, soy 100% sincero. O mm, sea, a mí es una cosa, yo tengo mi Biblia encima de la mesa, mm. pero yo todas las mañanas me pongo a Joel Osteen. ¿Sabes? O sea, Sí, sí. todas las mañanas me pongo mis 20 minutos de Joel Osteen y Ujú. para mí eso, Jairo ahora me ha encomendado una tarea que es que no me habló de tanto de la Biblia, sino me habló de tener mis 30 minutos o 15 minutos de tener una conexión, me habló de tener una conexión real con Dios, de tener Ujú. un vínculo real con Él. Sí. Y que si no tengo como ese espacio, ese vínculo diario, quizá esa conexión que yo quiero tener con el cristianismo, con Dios o incluso conmigo mismo, no se acaba dando. Entonces, vamos a hablar de nuestra amiga la Biblia y por qué cuesta tanto leerla, Josué, por lo menos a mí. Sí. Bueno, yo creo que la Biblia cuesta mucho leerla en primer lugar porque se trata de textos muy antiguos. El texto más moderno de la Biblia tiene 2000 años de antigüedad, ¿no? También cuesta leer a Cicerón, por ejemplo, o a Aristóteles. Luego hay que tener en cuenta que la Biblia, como digo, no es un libro, es una biblioteca. Son 73 libros pequeños, ¿no? Y que es un libro que tiene distintos géneros literarios. Es decir, en la Biblia hay leyes, hay profecías, hay poesías, hay historias, hay novelas, hay narraciones inventadas, ¿eh?
hay cartas, hay de todo, ¿no? Entonces, yo creo que la Biblia no se puede empezar por el principio. Es decir, no puedes empezar por Génesis porque, bueno, Génesis se lee bastante bien, pero ya si sigues con el Deuteronomio, con el Éxodo también, el Deuteronomio ya es más complicado, ¿no? Yo empezaría por las partes más sencillas, ¿no? Que son, como digo, los evangelios, ¿no? Por ejemplo, los salmos. Los salmos son oraciones escritas, y luego a lo mejor por libros como Hechos, los Hechos de los Apóstoles, que son fáciles de entender. Es importante, yo creo que es importante ir poco a poco. Es decir, yo empecé leyendo el Antiguo Testamento y no entendía nada, no entendía una palabra, ¿no? Entonces, bueno, ir A mí poco me a poco. parecía contradictorio. Sí, Porque sí, de sí. repente veo Sí. a un hombre con 4 mujeres. Yo digo, ¿esto qué es? Digo, Sí. No, o que Dios manda matar a una población. ¿Cómo Dios va a mandar esto, no? Yo creo que es importante entender que la Biblia también va reflejando un nivel de relación entre Dios y el hombre. Y yo creo que el hombre en la Biblia pone muchas veces, no en boca de Dios, ¿no? Sino intenta explicar a través de Dios cosas que el hombre hace. Por ejemplo, el matar a los prisioneros o el matar a los niños cuando has vencido una ciudad. En una sociedad tribal y guerrera era algo de seguridad personal. Porque si tú no matabas a esos niños, significaba que en 15 años o en 20 años ibas a tener un ejército que te iba a matar a ti. Entonces es un poco como la ley de la selva, ¿no? Dices, vamos a ver, ¿por qué los animales son tan crueles entre ellos? Bueno, porque viven en un ambiente terrible de supervivencia. Entonces hay que entender que el ser humano, cuando Dios empieza a relacionarse con el pueblo de Israel, se trata de tribus que viven una situación de violencia cultural extraordinaria. No hay civilización como nosotros lo entendemos. Por ejemplo, la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión, que hoy nos parece una barbaridad, en tiempos del Antiguo Testamento supuso un primer paso importantísimo hacia el derecho. Porque significa que si tú me sacas un ojo, yo te saco un ojo, pero no te mato. Y así evito que por un puñetazo empiece una guerra tribal que va a acabar con todo el mundo. Es un paso adelante. Hoy lo vemos como una barbaridad, sí, claro, pero hoy, en aquella época fue un adelanto, ¿no? Entonces Dios va poco a poco poniendo, adaptando su pedagogía, va teniendo una pedagogía con el pueblo de Israel, ¿no? Y le va revelando poco a poco qué es lo que quiere hasta Jesús, que es la revelación máxima, ¿no? Por eso siempre la Biblia hay que leerla desde los evangelios, que es la revelación de Dios. Y por eso hay cosas, pues eso, ¿no? El tener 4 mujeres, o el repudiar a la mujer, o el matar a, yo qué sé. Creo que en el Antiguo Testamento también está cuando meten sus hermanos en un pozo a José. Sí. ¿No? Sí, o le venden como esclavo, ¿eh? O sí, pero si tú lees, por ejemplo, los libros de la ley, ¿no? El Éxodo, Números, Deuteronomio y Levítico, hay leyes terribles. Dice, Dios dijo, harás esto y matarás a este y tal y cual. Y dices, esto es una barbaridad, ¿cómo lo va a decir Dios? Bueno, es la mentalidad de esta gente, ¿eh? Y aunque parezca mentira, esas leyes que nos parecen brutales eran un adelanto con respecto a lo que esa gente vivía. Por eso la Biblia es difícil, pero es que hay que entenderla bien, ¿no? Hay una revelación que se va haciendo progresivamente, desde el Antiguo Testamento subiendo, hasta llegar a Jesús. Así dicho en pocas palabras. Qué brutal. Tengo aquí puesto que la Biblia es una palabra viva. Sí. Yo hay veces que leo un salmo y digo, esto, yo no sé quién lo escribiría, pero esto es como si alguien lo hubiera escrito hace 2500 años para mí. Me habla. O sea, de pronto hay unos versículos que dicen, esto es para mí. Por eso digo que está viva. Qué bueno. Genial. Mira, vamos a entrar en el capítulo 7, que es la comunidad.
que aquí preguntas, ¿la comunidad de verdad es necesaria? Siempre la gente me pregunta sobre fe y vida y me dicen dos cosas, ¿vale? La gente que no conoce la fe, ¿eh? Lo primero que me dicen es la secta a la que tú vas, Es una secta. ¿vale? La secta a la que tú vas. Y lo segundo que me dicen siempre es la gente que tiene, que quizá más curiosa y se interesa por ello, me dice, y yo nunca sé responder porque yo sé que somos una comunidad católica, creo, pero ahora me lo vas a responder tú, que para eso eres el fundador, Josué. Sí, sí. Entonces siempre me dicen, pero es católica, es evangélica, creen en Cristo, en el Cristo como católico, porque yo todavía no sé muy bien la diferencia entre el cristiano católico, el cristiano a secas. Todavía me pierdo un poco ahí. ¿Podrías ayudarme a definirlo? Sí, bueno, vamos a ver, los cristianos al principio eran un grupo. En la Edad Media, bueno, ya desde el principio hubo distintas divisiones, y hubo lo que se llaman herejías. Herejías es gente pues, que empieza a decir cosas, que se le da un poco la... y que empieza a decir cosas que no tienen nada que ver con el mensaje original, ¿no? Yo creo que el cristianismo es una religión que, como todas, esto pasa en todas, ¿eh? En todas, absolutamente en todas. Es decir, en el cristianismo hay distintos grupos, en el budismo hay distintos grupos, en el hinduismo hay distintos grupos, en todas. En el cristianismo la primera gran división se produjo en la Edad Media, ¿no? Cuando digamos que el cristianismo global se dividió en dos, los cristianos de Oriente, que son los ortodoxos de hoy en día, y los católicos, que siguen siendo católicos, que prácticamente la diferencia fue más política y territorial que teológica. Ortodoxos y católicos básicamente creen lo mismo, ¿eh? Sí que los ortodoxos no admiten la autoridad del Papa, no admiten que haya un Papa que gobierne sobre todo el mundo, eso no lo admiten. Pero vamos, lo demás es todo muy similar. Y luego hubo otra gran división en el siglo XVI con los protestantes. La división protestante fue de más calado porque quienes la empezaron, una serie de gente en distintos países a la vez, sostenían que ciertas verdades de la fe católica no eran así. Por ejemplo, que el sacerdocio existiese, ¿no? Que no había sacerdocio, que no había sacramentos, o que sí había dos nada más. ¿Cuáles son los dos sacramentos que sí decían que había? El bautismo y la cena, lo que sería la Eucaristía para los católicos. Eso algunos, otros dicen que no, que ninguno, ¿no? Que bueno, el culto a los santos, el culto a María, que eso era todo cosas negativas, y que la única autoridad, o sea, que la Iglesia no tenía ninguna autoridad para decir lo que está bien y lo que está mal, que la única autoridad es la Biblia. Lo que está en la Biblia, como tú la interpretes, esa es la autoridad. Entonces hoy en día, bueno, los protestantes a su vez siguieron subdividiéndose y subdividiéndose y subdividiéndose, ¿no? Hoy quizá hay 300 confesiones protestantes distintas entre sí, por minucias, vamos, quiero decir que son cosas, la mayor parte de las veces son cosas relevantes, y eso es lo que hay. Entonces están los católicos, que es un poco lo de siempre, ¿no? Luego están los ortodoxos, que están sobre todo en Europa del Este, Rusia, Rumanía, Serbia, por ahí, y luego los protestantes, que están, bueno, por todo el mundo. O sea, protestantes y católicos están por todo el mundo. ¿Los protestantes son los evangélicos? Son los evangélicos, es lo mismo. Vale. Entonces, aquí entraría Fe y Vida. Sí. Fe y Vida, ¿dónde entra dentro de todo este ecosistema? Fe y Vida es una comunidad católica, ¿vale? Es una comunidad de la Iglesia Católica. Pero, ahí está un poco la originalidad, es una comunidad de la Iglesia Católica que admite a miembros no católicos. A ver, es como si yo digo... una cosa un poco rara, ¿no? Somos una peña del Real Madrid, pero que también admite socios del Barça. ¿Vale? Está muy bien. Y vemos los partidos juntos, ¿no? No sé si el ejemplo es muy bueno. Sí, es bueno. Pero sí, es decir, a ver, nosotros creemos que el ecumenismo es el movimiento que surge ya desde hace bastante tiempo, que intenta unir a la Iglesia. Es decir, bueno, es verdad que nos separa un 1%, pero ostras, tenemos un 99% en común. Entonces, en vez de mirar el 1 que nos separa, vamos a mirar lo que nos une, ¿no?
Es otra forma de ver las cosas. Entonces, nosotros hemos tenido una vocación muy fuerte desde el principio, por circunstancias que no vienen al caso ahora, una vocación muy fuerte a unir, y hemos tenido muy buena relación desde el principio. Yo desde mi conversión he tenido muy buena relación con gente evangélica, y esa gente evangélica a mí me ayudó mucho. Entonces, siempre he sentido un afán por unir en la medida de lo posible, y de ahí viene que Fe y Vida tenga una vocación ecuménica muy fuerte. Es decir, que sea una secta ecuménica, ¿no? Con una vocación ecuménica muy ¿Qué es fuerte. ecuménica? Ecuménica es que intenta juntar a todos. Mm, Que intenta juntar a ortodoxos, católicos y protestantes. qué bueno. Pero a mí me parece que eso está muy alineado con Jesús, quizá, ¿no? Sí, sí. Justamente con Sí. no dar esa separación, sino si los dos nos separan unos matices entre unas cosas y otras, Eso es. ¿por qué no compartir por lo menos esta parte que sí nos une juntos, ¿no? Eso es. Háblame un poco más sobre Fe y Vida. ¿Estáis en Torre la Vega? No sé, desarróllame un poco Fe y Vida. Bueno, Fe y Vida es una comunidad laical. Hay más, o sea, en la Iglesia hay muchas comunidades laicales. España no es un país en el que abunden demasiado, eso hay que decirlo también. Por ejemplo, en Francia o en Italia o en el Reino Unido hay muchísimas más. Ya no digo nada si nos vamos a Brasil, por ejemplo. En Brasil es el país que probablemente más tenga a día de hoy. Entonces, bueno, son comunidades de laicos predominantemente, ¿no? Que tienen una visión particular. Por ejemplo, en el caso de Fe y Vida, pues puede ser esta del ecumenismo, junto con otras cosas, que se juntan y que tienen una estructura y que están aprobadas por la Iglesia. Esto es importante. ¿Por qué no son una secta? Porque tienen la aprobación de la Iglesia. Es decir, la Iglesia las reconoce como algo suyo propio. Es como si, yo que sé, vuelvo al ejemplo de las peñas, ¿no? Hay peñas oficiales y peñas no oficiales. Normalmente las peñas oficiales tienen una relación con el club. Incluso hay clubs que tienen actividades especiales o lo que sea para las peñas, ¿no? Incluso las peñas pueden elegir al presidente. En fin, hay una serie de cosas, ¿no? En este aspecto, Fe y Vida es una comunidad oficial. ¿Dónde está? Pues ahora mismo está en España, está en distintos lugares. Hay lo que nosotros llamamos núcleos, que se juntan una vez a la semana. Tenemos un núcleo en Torrelavega, en Cantabria, otro en Burgos, otro pequeñito en Parla, al sur de Madrid, otro en Valencia y otro en Granada. Con Alejandro en Valencia le mando un saludo. Sí, No sé si debería hacer algo a nombres propios, pero como me ha tocado con él en la célula en la que me encuentro, pues le mando un saludo a Alejandro. Y luego hay gente dispersa de la comunidad por toda España. Pero entonces, son esos. Vale, entonces tenemos... perdón, y un grupo, vamos, ahora mismo tenemos un embrión de un pequeño grupo también en Argentina, en la ciudad de Córdoba. Qué bueno. Entonces, vale, yo voy a hablar de mi experiencia y tú vas desarrollando un poco lo que es Fe y Vida, porque yo creo que desde ahí te va a salir bastante mejor, porque claro, Josué lo ha dicho como si mucho entusiasmo, pero para mí es algo que es muy me entusiasma mucho hablar de Fe y Vida, porque es un lugar al que yo espero ir cada viernes. Ahora mismo no estoy acudiendo, motivos personales, pero yo espero ir cada viernes. Para mí es un oasis y conectar con las personas que estoy allí, pues es mi otro oasis, ¿no? Es poder hablar con ellos, cómo te hacen sentir. Y ahí yo ahora lo sé, pero en ese momento no lo sabía y nunca lo se percibí como tal. Y es que hay personas que se encargan de la acogida. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que tenéis personas que cuando tú llegas a Fe y Vida se encargan de esa acogida? ¿Y por qué es tan cálido? Porque sentí que eran como amigos míos de siempre. Hombre, yo creo que si una comunidad cristiana tiene que mostrar algo, yo creo que tiene que mostrar precisamente esa acogida que Dios nos hace a todos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que todo el mundo se sienta bienvenido. Para mí fue muy importante. Es decir, si yo humanamente no me hubiera sentido acogido, yo no habría seguido. O sea, por muy espiritual que me pareciera la gente, si tú vas a un sitio, pasan de ti, pues hombre, no vuelves, ¿no? Es decir, eso es lo más normal, ¿eh?
Entonces, yo creo que mostrar acogida a la gente de una manera natural, pero cálida, y yo creo que se trata de algo importante y algo que me parece que es muy necesario en esta sociedad, porque cada vez hay más gente que se siente sola y que se siente descartada. Entonces, que tú puedas ir a un lugar en el que alguien, por lo menos alguien, te pregunte, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te ha ido esta semana? Es algo ya profundamente terapéutico, ¿no? Y sanador. Mm. Eso lo procuramos sí, con mucho Y sobre todo interés. que yo lo sentía que no, aunque sé que hay personas, ahora sé que hay personas designadas que hacer esa persona Sí, primera acogida, sí, sí. son personas que lo sienten de forma muy Sí, hay natural, gente que se apunta. que naturalmente son Sí, así, sí, de, sí, de sí. abrazar a los A ver, lo demás. hace todo el mundo. Pero hay veces, que es lo de siempre, los unos por los otros y la casa sin barrer. Hay veces que si no estás pendiente, te pones a hablar con alguien que conoces y a lo mejor el que ha llegado nuevo, no por mala intención, sino que, bueno, pues pasan los minutos y no te das cuenta, ¿no? Entonces, por eso decidimos que hubiera un grupo, decir, oye, vosotros vais a estar especialmente atentos a que si viene alguien nuevo se sienta acogido. ¿eh? No vaya a ser que por casualidad nadie vaya donde ellos, nadie se acerque a ellos y sientan que aquí nadie les hace caso. Dos cosas que me sorprendieron de Fe y Vida cuando empecé. Mm. La primera fue que no había una barrera. O sea, yo normalmente cuando había ido a sitios, no voy a decir nombres propios, cuando había ido a sitios relacionados con Dios, con Cristo y demás, siempre lo primero era una ansiedad por tienes que volver. Este es tu lugar, este es tu sitio, Mm. este es tal, no sé qué. Es que si no ibas, te escribían por WhatsApp, o sea, Ya. oye, ¿por qué? No sé qué, oye, tal, tal. Y Sí, yo sí, digo, sí, esto sí. más que una comunidad o seguir la fe, esto es una estrategia de marketing. Mm. Y yo lo primero que sentí en mi vida fue, claro que sí, Brandon, ven, te acogemos, te abrazamos, genial, pero es como, vuelves si te da la gana. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que eso es lo que diferencia también a un grupo cristiano normal de una secta. Es decir, la secta quiere algo de ti. El grupo cristiano no quiere nada de ti, quiere ofrecerte algo, ¿no? Luego tú si quieres, te sumas a aportar, pero no te ve como una presa, ¿no? Sino, bueno, pues es alguien que viene y alguien que, oye, pues si le interesa ya volverá, pero que se sienta libre. Yo creo ¿De que eso dónde es... viene esa idea? ¿Siempre lo tuvisteis claro? ¿Al principio no? Porque también otra cosa que he escuchado en tus prédicas es que en Fe y Vida no hay un molde, no hay un método. Sí, yo creo que esa es otra cosa también que distingue a un grupo sano, por decirlo de alguna manera, de una secta, ¿no? La secta crea clones, aunque sean clones muy majos y muy simpáticos, pero clones. Todos piensan igual, todos hablan igual, todos se comportan igual y todos creen lo mismo, ¿no? Nosotros hemos procurado, incluso dentro de la propia comunidad, mantener una sana diversidad. Yo creo que no todo el mundo vota igual, no todo el mundo viste igual, no todo el mundo piensa igual con respecto a todo, pero sí que hay una serie de cuestiones fundamentales que nos unen, ¿no? Y nosotros pensamos que esa diversidad es buena. Es decir, de forma que cada uno, o sea, nosotros no queremos que tú cambies tu manera de ser o tu manera de pensar por venir a la comunidad. Nosotros lo que queremos es que tú recibas la iluminación de Cristo que te va a ayudar en tu vida, en la que ya tienes, y que es la que tienes que seguir viviendo. Obviamente si te hace bien. Si tú eres un drogadicto y te metes en broncas continuamente, bueno, pues eso lo vas a tener que cambiar, pero por tu propio bien, ¿no? Entonces yo creo que la idea es esa, es decir, que cada persona cambie en su realidad, no cambiarle su realidad. Eso me pareció brutal. Mm. Y lo siguiente fue, y es que siempre que vas, incluso me ha sorprendido también en la iglesia católica, y es que siempre que uno va a este tipo de eventos cristianos o lo que sea, siempre pasan el cepillo. Mm. Y eso no significa que yo sea tacaño ni nada de eso, sino Sí. que yo pensaba en las personas que no tienen nada. Mm. Y yo decía, si una persona que no tiene absolutamente nada, pero ni un euro, Mm. viene aquí, no a Fe y Vida, a la iglesia, Sí, y me pasan el cepillo, esa persona se va a seguir sintiendo mal te sientes mal. porque no puede aportar un euro o 50 céntimos para un cepillo y sin embargo sí quiere conectar con Dios. Sí, bueno, son costumbres antiguas. Hay iglesias que no lo hacen, ¿eh? ¿Me dices cómo vas de la voz? ¿Vas bien de la voz?
Bueno, Bebe un poco de agua y si quieres te doy yo un poco de descanso. no te preocupes. Que yo también puedo hablar. Lo que pasa es que está súper interesante. O sea, este podcast está siendo súper interesante, Josué. Y yo siento que cuando yo llegué a Fe y Vida, me sorprendían todas estas dinámicas, porque era algo completamente distinto a todo. O sea, yo había tenido la oportunidad de ir a iglesias, de entrar en el catolicismo muchas veces, pero siempre me había parecido que me querían encerrar dentro de un marco. Y a mí no me gusta que me encierren dentro de un marco. Por mis Sí. características innatas, Ujú. personales, individuales, en el momento en el que a Brandon le pones un marco y le dices, no te salgas de este marco, Brandon va a decir, que no me salga de este cuadrado, tú tranquilo, que si no hay que salirse, yo me voy a salir 4 veces del cuadrado. Sí, entiendo. Pero porque esa es una rebeldía que tengo dentro. De hecho, muchas veces estaba hablando el otro día con Jairo y le digo, Jairo, al principio, Alejandro debe estar escuchando esto y va a decir, menudo el Brandon. Y digo, sentía esto con Alejandro, ¿no? Que era como, claro, tienes que aceptar la autoridad de una persona de la que te está discipulando. Mm. Y yo le digo, joder, Jairo, y es que eso, al principio era como que me costaba, obviamente es el ego, una parte, estás acostumbrado a educar, eres entrenador personal, lo que sea, ¿no? Ahora ya genial con Alejandro y todo bien, pero al principio me costó eso. Y me mira Jairo y me dice, pero yo no creo que Alejandro te esté pidiendo mucho. Y le digo, no, si en verdad no me ha pedido nada, Claro. no me ha pedido que haga nada. Y nada, aprovecho este inciso para meter esta anécdota, darte descanso y que sigamos hablando de la comunidad. Sí. Estábamos hablando del cepillo. Sí, que no pasamos el cepillo. No vas a ver cepillo. No, hombre, yo creo que es importante. Es decir, también las cosas cuestan dinero y yo creo que a la gente hay que educarla en que hay que aportar. ¿No? Es decir, en España, quizá porque es el Estado el que paga a los curas, ¿no? Por el concordato que hay con la Iglesia, la gente tiene la idea de que todo en la Iglesia es gratis, ¿no? Y no es así. Pero también es importante lo que tú dices. Es decir, que en un primer momento no se te pida nada. Es decir, que sea una experiencia de acogida pura, en la cual pues ya está, incluso se te invita a tomar un pincho de tortilla gratis, ¿no? Yo creo que eso es importante. Luego he visto que en la página oficial de Fe y Vida tenéis todas las cuentas de la comunidad. Sí. Creo que las aportaciones, en qué se invierte, en qué se gasta, Sí. ¿no? Todo. Sí, Que procuramos lo sale ser muy transparente. transparentes. Sí. A ese nivel no hay nada que ocultar, ¿no? Vale, entonces tenemos ese nivel de organización. Vale, primero tú llegas a conocer, para darle un poco la experiencia a la persona que está, ¿no? Tú llegas así fue como llegas a Fe y Vida. Alguien te invita de Fe y Vida. Claro. Normalmente Sí. alguien te invita de Fe y Vida, llegas allí y cómo es el tipo de... No es una misa, es una oración. Es una oración. Sí. ¿Cómo es la oración? Háblame de cómo se ve esa experiencia en Fe y Vida. ¿Cómo es la oración? Bueno, normalmente la oración es muy subjetiva en los grupos. Es decir, yo he visitado muchas comunidades, ¿no? En países distintos, y cada grupo hace la oración común pues, de una manera. Es decir, la misa, por ejemplo, siempre es igual, pero las oraciones no. Entonces, nosotros seguimos un modelo un poco americano, ¿no? Que es con un grupo de música que va cantando unas canciones, que son supuestamente canciones que motivan al encuentro con Dios y a la oración. Luego hay momentos de silencio, momentos de petición en voz alta en que el que quiere en voz alta pide algo, ¿no? Y un momento también en el que se lee el Evangelio del domingo, ¿no? Ese es el esquema nuestro. Pero hay otros. Por ejemplo, si tú vas a una oración de Hakuna, pues es distinta, ¿eh? Ellos cantan también canciones, pero bueno, es una adoración eucarística. Cada grupo tiene su manera de hacerlo, ¿no? Y yo creo que todas están bien. ¿Por qué en Fe y Vida se nota? O sea, yo lo que noté fue mucha libertad, incluso en el tipo de oración. Porque el esquema de canción, silencio, no hay a nadie que venga y te diga la palabra de Dios es esto, en nombre del Padre, amén. Era otra canción, silencio. Otra canción, silencio con peticiones, creo que funciona así. Sí. Y por último, una cosa que me sorprendió muchísimo fue la prédica. Y era que salía una persona completamente normal. Sí, random total. Sí, una persona completamente normal a decir su experiencia con Dios de esa semana, cómo había afrontado quizás esa experiencia y cómo esa experiencia podía ayudar a los demás. Sí, eso es. Y la lectura del Evangelio, que también lees el Evangelio y ahí ya está.
O sea, no os ponéis a interpretarlo, No, a no. decir qué quiso decir, sino que Sí, es sí. como lo que noté yo fue mucha libertad. Sí, es lo que se pretende, ¿eh? Es decir, nosotros ya hemos dicho antes que tenemos un esquema organizativo y de trabajo muy basado en la libertad individual, ¿no? Y en el crecimiento personal y en que cada uno vaya encontrando su lugar a su manera. Lo otro era que la forma en la que, por ejemplo, otra cosa que me sorprendió fue que después de la oración, de todo, hubiera ese momento en el que hay esas preguntas, que para ti puede ser muy común porque llevas 30 años así, Tomás Claro, José, sí, pero para mí era algo completamente sorprendente. Es decir, claro. no solo estoy compartiendo este momento de oración con unas personas, sino que luego puedo compartir unas cervezas, una Coca-Cola, un Sí, qué tal estás, un cómo va, sí, sí. y son personas que están viviendo la fe. Mm. ¿Eso cómo se da? O sea, ¿qué percibís para no haber, porque de de todas las formas en las que se podía haber montado eso, Mm. elegisteis esta? ¿Por qué se da esto? O sea, ¿por qué esta forma en concreto? ¿Por qué representa tanto a fe y vida? Yo creo que las cosas en una comunidad a lo largo del tiempo se van creando de forma natural. Es decir, no hay un momento en el que un grupo de gente se reúne alrededor de una mesa y dice, la oración va a ser así, ¿no? De hecho, yo creo que si tú fueses a una de las oraciones de hace 30 años, sería muy distinta, ¿eh? Pero hay una serie de cosas que van surgiendo según las necesidades que se plantean. Ha habido cambios a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, pues hay un momento en el que decides que la música va a ser de una manera determinada en vez de otra. Hay otro momento en el que dices que las oraciones compartidas van a ser de una manera en vez de otra. Que en vez de predicar una persona, antes predicaba solo yo y raramente a alguna otra persona. Bueno, pues que más gente entre a hacer eso, ¿no? Que el tiempo de después sea un poquitín más largo y que haya algo para picar. No, eso lo va pidiendo la propia realidad, ¿no? Y tú vas intentando dar respuestas a las necesidades que se plantean. Es un proceso. En Torrelavega es todos los viernes a las 8 de la tarde. En todos los Aquí sitios en es todos los viernes a las 8 Vale, de la vale. tarde. En todos los sitios es Sí. todos los viernes a las 8 de la tarde Hasta en Argentina, creo. por si alguien quiere ir o quiere presentarse allí o que escriba en el Instagram Sí, sí, sí. de Fe y Vida Online si quiere conocer la comunidad Eso o si es. quiere conocer a Josué. Quiero ser respetuoso con tu tiempo antes de seguir. ¿Puedo Sí. seguir? ¿Puedo continuar? Bueno, ¿cuánto tiempo más? No lo sé. ¿No lo sabes? No lo sé. Bueno, damos un cuarto de hora más. Venga, va, 15 minutos más. Vale, pues entonces voy a ir directamente a... Ya tenemos la comunidad, tenemos a amar a los otros. Es que hay dos temas muy interesantes, ¿eh? El con quién me caso ¿Quién me caso? y el sexo, Dios y tú. Esos son dos temas muy interesantes. Bueno, si no, mira, lo emplazo a que vuelvas. ¿Te parece correcto? O sea, te voy a hacer una última pregunta para ir a esto, pero es que me parece realmente tan importante que me es indistinto, si tú me lo permites, Sí. que vuelvas y seguir Bien. por donde Me íbamos. parece bien. ¿Te parece? Bien. Porque Sí, sí. para mí una de las metas que tengo, de las cosas que tengo con todo lo que hago, es que las personas conozcan a Dios. Si lo conocen a través de Fe y Vida, pues genial. Si lo conocen a través de la iglesia tradicional, sí, me sí, parece sí. genial. Pero para mí, mi fin máximo Sí, es sí. que las personas lleguen a conocerlo. Perfecto. No lo digo muchas veces abiertamente, Ya. pero aprovechando que estás aquí, mi fin máximo es ese, Perfecto. que lo conozcan. Dios no me llamó a predicar, Dios no me llamó, siento que todavía no me ha llamado me ha llamado a tener unos recursos, a poner voz a ciertas cosas y que yo de alguna forma, pues que las personas intuyan, ¿no? O me pregunten, oye, Brandon, ¿de dónde sacas las fuerzas? Oye, Brandon, ¿de dónde sacas esa fortaleza, esa energía? Y poder responderles, es que no soy yo, es que hay algo más que me empuja diariamente. Entonces voy a seguir por donde iba. Ya hemos hablado de la comunidad de Fe y Vida y vamos a cerrar con amar a los otros, el capítulo 8, que dices, quiérete a ti mismo, si quieres amarlos, piensa como ellos, un sentimiento o una actitud. El amor es algo concreto y sencillo, practicar la cultura de la compasión y el sagrado principio del respeto. Háblame sobre quiérete a ti mismo. Sí, yo creo que este es un tema importante, ¿no? Que yo también intento desarrollar en mi otra faceta, que es la que te comentaba antes del coaching terapéutico, ¿no? Yo, con las personas con las que hablo normalmente, durante muchos años he sido profesor de adolescentes. Ahora ya estoy jubilado, pero sigo hablando con gente. Y una de las cosas
que se encuentra prácticamente de manera universal es la falta de autoestima. Hoy en día en psicología se le da mucha importancia a la experiencia del trauma. Tradicionalmente se consideraba que el trauma era algo siempre grave, ¿no? Como gente pues, que no sé, le había pasado algo muy grave o había estado en la guerra y tenía TEPT o lo que fuera. Pero hoy en día vamos descubriendo como que hay muchos traumas de menor intensidad, por decirlo de alguna manera, que afectan mucho a la vida de las personas. Entonces, lo primero que tenemos que enseñar a las personas es a aceptarse y a quererse a sí mismas. Y esto no es sencillo. Es fácil decirlo, hacerlo no es fácil. Pero yo creo que una de las cosas fundamentales que una comunidad cristiana tiene que intentar conseguir es tener gente emocionalmente sana. Hay un libro de un autor americano, Peter Scazzero, que es pastor en una iglesia en Nueva York, evangélico, y él tiene un título que se titula Una iglesia emocionalmente sana. Es un libro interesante. Entonces, yo creo que es importante que la gente aprenda a quererse a sí mismo, ¿no? Y aceptarse a sí mismo. Yo creo que eso tiene... yo es una cosa que siempre que hago coaching con la gente, o siempre que quedo de manera informal, siempre intento provocar. Es decir, ese sentimiento de empatía hacia uno mismo, ¿no? De, bueno, decir, está bien. Así como está, es como Dios ha querido, está bien. Y bueno, ya digo que es un proceso, pero ese principio me parece muy importante en cualquier tipo de comunidad cristiana o grupo cristiano. Hay que enseñar a la gente a quererse a sí misma. Aquí tienes puesto, si quieres amarlos, piensa como ellos. Sí, sí. Es otra cuestión importante. Ponte en el lugar de la gente. Tiene muchos grupos. Y me llama la atención, por ejemplo, los muchos predicadores de América Latina, ¿no? Que ahora vienen, se ponen en el metro de Madrid a predicar. Incluso hay memes por ahí, por internet, y hay bueno, de gente que dice, pues que es que cállate, ¿no? Otro, no, porque tú tienes un problema, porque Dios te ama, yo te amo, ¿no? Dice, pero yo no quiero que me ames, quiero que te calles. Bueno, a mí eso me parece como un... Choque cultural, ¿no? Choque cultural y choque también no sé, ¿no? Yo recuerdo que estaba es una anécdota que cuento muchas veces. Estaba una vez en un pueblo del País Vasco que no habla castellano. A ver, la gente sí entiende castellano, pero no lo habla. Ellos hablan solo en vasco, ¿no? Y me acuerdo que no sé de cómo ni de qué manera un día de verano apareció gente, eran todos de América Latina, o la mayoría, que venían de alguna iglesia y que se les había ocurrido que iban a predicar en ese pueblo concretamente. Y se pusieron a predicar ahí en la plaza del pueblo. Y yo miraba a la gente del pueblo. Bueno, era un tiempo en el que yo tenía una novia de allí y yo conocía mucho y yo veía a la gente del pueblo, ¿no? Que eran todos vascoparlantes, a los paisanos mayores, mirando a aquella gente. Y era de verdad como si estuvieran mirando a extraterrestres. O sea, la gente les miraba así como diciendo, esta gente es como si tú bajas y empiezas a hablarles de Sí. Hay que el gente mundo que... se va a acabar y que... Pero la gente estaba como en shock, o sea, les miraban así, nadie decía nada. Bueno, ya la gente empezó a pasar como si no existieran, ¿no? Pero eso es un ejemplo de falta de comunicación. Es decir, cuando yo siempre digo a los cristianos, escucha a la gente. O sea, tú no intentes vender tu producto, ¿no? Si tú ves a Jesús, me gusta mucho el pasaje de Jesús con la samaritana, ¿no? Jesús escucha a la mujer. No viene y le dice, tú, porque tú samaritana, porque los samaritanos sois unos pecadores, estáis confundidos por ir a Jerusalén y tú, jaja, menuda vida has llevado. Porque tal y por allá puedes cambiar. No. Jesús empieza diciéndole, oye, ¿me das de beber? Y la otra le da de beber, ¿no? Y empieza una conversación con ella. Yo creo que es importante escuchar a la gente. La mejor forma de evangelizar es escuchando a la gente. Tú escucha a la gente, escucha el problema que tiene, porque si no en la iglesia acabamos dando respuestas a preguntas que no nos hace nadie. Eso es lo más triste que hay. Responder a preguntas que nadie te hace. Tienes puesto aquí un sentimiento, una actitud. Yo creo que durante la entrevista has dejado claro, corrígeme si me equivoco, que es una actitud que tienes que decidir amar. Luego, el amor es algo concreto y sencillo. Sí.
Porque es concreto, es que es complejo, es concreto y sencillo. Concreto y sencillo. ¿Te refieres a concreto y sencillo de dar? ¿Concreto y sencillo de sentir? No, yo creo que Tony de Melo, que es un autor, bueno, a mí me gustaba mucho. Al final de su vida yo creo que perdió un poco el... Pero él tiene una frase que a mí me gusta mucho y dice, esto es muy fácil, no hagas daño a nadie. Y si puedes, ayúdale. Ya está. ¿Vale? Yo cuando leí eso dije, ostras, esto lo puedo hacer yo. ¿Sabes? En principio procura no hacer daño a nadie. Y si puedes, en la medida en la que puedas, ayúdale en lo que necesite. No en lo que tú crees que necesita, sino en lo que la persona te dice que está necesitando. Sí, como que simplemente poner tus manos a su disposición Sí. y ya. Oye, mira, que sepas que estoy aquí Si te para ayudarte en lo puedo, que si te necesitas. puedo ayudar en una mínima cosa, te ayudo. Ese es el principio del amor. ¿Eh? Es así de simple. La cultura de la compasión. Mm. Yo, una amiga hace un par de meses, cuando yo le decía, es que no, jo, no he ido ayer al gimnasio, no he tal, y estaba como fustigándome, me dijo, me dio la mano y me dijo, Brandon, misericordia y compasión, Sí, hasta con uno mismo. sí, sí. No, sobre todo con uno mismo. Sí, yo creo que eh, vivimos en una sociedad de los descartes, ¿no? Es decir, yo creo que cada vez más gente, yo es una sensación que tengo cuando hablo con la gente, cada vez más gente se siente descartada. Yo creo que las redes sociales nos proyectan una idea de éxito, ¿no? De todo tiene que ser exitoso. La gente en Instagram solamente pone las cosas buenas de su vida, ¿no? Cuando están de viaje, no sé dónde, o como, no sé, ¿no? A veces ves parejas que tú sabes que tienen unos problemas gordísimos, ¿no? Y los ves en Instagram como si todo fuera ideal y unos corazones y dices, vaya. Pero todo eso crea como una mentalidad de que tú no eres suficientemente bueno. La publicidad pues, te está diciendo continuamente que tú no eres suficientemente bueno porque te falta algo. Precisamente es algo que ellos te venden, ¿no? Desde un champú hasta un coche. Entonces, yo creo que eso está haciendo mucho daño y que cada vez más gente se siente que no está a la altura. Lo cual, a su vez, propicia una sociedad del descarte. Es decir, yo conozco gente, sobre todo gente joven, que se retira. Hay gente joven que, por ejemplo, con 18 o 20 años, aparentemente normal, pero que de pronto deja de salir, se encierra en su casa, se mete en el mundo de las relaciones virtuales y solamente se relaciona con sus padres. Y en el fondo, si tú hablas con esa gente, es un miedo tremendo a no encajar, porque se sienten que no son lo suficientemente buenos para encajar en ningún grupo de los que ellos creen que configuran el mundo, ¿no? Y no es verdad. Entonces yo creo que hay que sustituir la cultura del éxito por la cultura de la compasión. ¿No? Es decir, bueno, tu vida no está tan mal, ¿no? Comparado con la otra gente, tu vida tiene muchos elementos que hacen que merezca la pena y que tú te sientas orgulloso de lo que tienes, ¿eh? No mires el vaso medio vacío, mira el vaso medio lleno, ¿no? Y mira a ver lo que puedes hacer por los demás y lo que puedes aportar. Tú también puedes aportar, ¿no? Yo creo que eso es la cultura de la compasión. Es decir, ver a las personas, a uno mismo y a los demás, en principio, bajo una mirada de misericordia. Luego esa mirada igual hay que matizarla, ¿eh? Pero en principio con esa mirada. Última pregunta, y es el sagrado principio del respeto. Sí, sí, sí. Es un poco muy relacionado con el tema anterior. Yo creo que hay que respetar a la gente. Muchas veces las personas se tratan con muy poco respeto. Y yo creo que también la sociedad española, por ejemplo, ha cambiado a ese nivel a mejor. Yo creo que es ahora una sociedad mucho más respetuosa que hace 40 años, ¿no? Pero todavía falta, todavía falta, ¿eh? O sea, todavía falta el aceptar al otro como es. Si la otra persona no acepta ciertos valores sociales, eso está bien, ¿eh? Si eres un friki, pues eres un friki. Todos somos frikis en un cierto aspecto, ¿no? Yo creo que cada persona merece respeto en las opciones que tiene. Y ese es un principio que hay que respetar mucho y en la iglesia también, ¿eh? Eso me decía hace un par de podcasts una persona, ¿no? Que como que vino
y lo siento mucho si se siente identificado o lo que sea, pero como vi que no eras un friki, y a mí eso me tocó por dentro un poco, no le corregí obviamente porque es su momento, es su entrevista, pero siento exactamente lo mismo que tú, ¿no? Que todos tenemos esas singularidades Claro. que nos hacen únicos y que no debemos renunciar a ellas porque es lo que le da los colores a la vida. Sí, 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 sí. Yo estoy convencido de ello. O sea, hay gente, a mí siempre por eso me ha atraído mucho la gente excéntrica, ¿no? Es decir, porque me parece que es la que más te puede aportar. Hay veces la gente que parece que está un poco medio para allá. Pasa mucho en el tema artístico. De hecho, está demostrado que, bueno, pues, lo que por un lado a veces son problemas mentales, a veces también es la base de una creatividad extraordinaria. Por eso muchos artistas estaban un poco para allá. Pero sin llegar a extremos patológicos, yo me he dado cuenta de que a veces la gente más original o la gente que te aporta ideas que nunca habías oído es la gente un poco friki, ¿no? Pero dices, coño, este tío no dice lo que dice todo el mundo, ¿no? Claro. Sientes que te aporta algo. Ya yo de gente gris y anodina, ya estás cansado. Todo el mundo es así, ¿no? Todo el mundo va a comprar a Valle Real y todo el mundo quiere ir a la moda y todo el mundo quiere tal, ¿no? Cuando te encuentras con alguien que de pronto te sale con otra cosa, eso llama la atención. Por eso yo creo que hay que respetar mucho. Tuvimos aquí a un chico, para concluir, que dijo, Dios Dios es el universo pensándose a sí mismo. Bueno, Y una cosa es lo que sería Dios contigo sí, y otra cosa es lo que sería Dios consigo mismo. sí, sí, sí. Y el tío se quedó tan ancho. Y Fíjate. nosotros aquí, claro, y era un tío súper singular, de Asturias, de Sí. la montaña, Sí, sí. que yo no sé cómo llegó aquí, pero llegó. Sí, sí, sí. Y me cambió la vida. Fue otro de los grandes momentos, no que ha cambiado la vida, pero que esos momentos que dices lo voy a recordar toda mi vida. Sí, hay gente que te aporta. Porque me dijo que me habló sobre el amor. Y una cosa que me dijo fue, ¿tu corazón es tuyo? Y yo me le quedé así mirando y le dije, claro que mi corazón es mío. Y me dijo, por eso no se lo puedes dar a nadie. Mm. Y luego me habló mucho sobre el amor y cómo introducir el amor dentro de todo lo que hacía. Fue un podcast muy transformador porque él había sufrido muchísimo, justamente lo que tú estás hablando, sufrido muchísimo. Y lo único que le salió, que él me regaló este tronco, fue el amor. Fíjate, ¿eh? Fue el amor después de todo ese sufrimiento. Y entonces ahora, cuando te quiere bastante, te regala un tronco. Y para mí fue muy significativo porque por primera vez este nombre de este podcast que lo bajó a tierra, lo bajó a lo físico. Y yo al principio tenía miedo de llamar maestros de excelencia a este podcast por lo pretencioso que Ya. suena, ¿no? Bueno. Pero siento que es un estándar más que un objetivo. Siento que es un estándar de vida y que no vamos a... Y yo siento que nunca voy a lograr la excelencia en ningún ámbito, tampoco me obligo a ella, Claro. pero es como un estándar que persigo y es, oye, intentar ser o que sea la sociedad lo más cercana a la excelencia. Creo que es un buen estándar, Sí, sí, una es buena un buen brújula. estándar. Es un buen estándar. Una buena brújula de vida. Bueno, sí. vas a despedir el podcast, Josué. Muchísimas gracias por tu bien. tiempo, Josué. No sabías cómo era esto. Yo creo que no sabías cómo era esto. Ah, muy bien. Podía haber estado hablando contigo 10 horas consecutivas. Espero que vuelvas para seguir comentando, terminando Vale. el libro y que la gente se empape de esto. Y tienes un minuto para hablar lo que tú sientas. Despides el podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Siento que el valor que has aportado es inmenso. Y muchísimas gracias, ¿vale? Que Dios te bendiga. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, simplemente decir que yo estoy muy contento de estar aquí, que está bien poder hablar de estas cosas, ¿no? Que se salen un poco de lo normal y de lo que se habla habitualmente y que espero que lo que hayamos hablado a la gente le haga reflexionar y pensar y que cada uno vaya encontrando esa verdad que le pertenece y que tiene que encontrar y buscar. Qué bueno. Esto ha sido Josué Fonseca. Muy bien, Josué, muchísimas gracias. Nada, Brandon. ¿Te puedes quedar sentado? Nada, no te preocupes. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Esto está grabando? ¿Hace tiempo ha estado? 1 hora, bueno, 2 horas. Bueno, Muy bien. pues te voy a dejar porque tengo que hacer la comida. O sea, que te toca hacer la comida. Sí. Espera, que te voy a dar los bombones. Ah, Que tienes bombones. me caches en la mar. Sí, con todo mi cariño de parte de mi familia y mío. Pues muchas gracias. Para que los comas en casa. Y... Muchas gracias. Espero que no se me derrita nada en la moto. Espera, voy a hacerme la foto rápido contigo. Que también se me olvida siempre.
Pues así impresionante, Josué. Así impresionante. Claro, tú estás acostumbrado a estar contigo mismo, pero personas que no están acostumbradas a estar contigo, pues porque te lo notaba, en algún momento te notaba que estabas acostumbrado a hablar, y claro, son cosas que muchas veces pensamos, ¿para qué? Es como que estás cansado de repetirlo en tu mente, no sé si... Pero es súper importante porque yo no tengo esa visión, ¿sabes, Josué? Sí, por eso es importante compartir, ¿eh? Porque yo creo que es lo que te decía antes de escuchar, ¿no? Ponte ahí, en el lado de la mesa. Ahí estamos. Qué bueno. Vale. Y vamos a poner... Yo me he pasado... A mí se me está pasando el tiempo rapidísimo, te lo juro. Yo podía haber estado 6 horas contigo, Josué, tranquilamente. Lo voy a poner en 5 segundos. 5 segundos con Josué. Me voy a poner al lado tuyo, en 3, 2, 5 segundos. 4, 3. A ver, vamos a ver qué tal ha quedado. ¿Ha quedado bien? Mira a ver qué te parece. Sí, no sé, creo que está bien. Ah, muy bien. Muy Genial. bien. Estupendo. Pues ya está, te voy a acompañar. Nada, no hace falta que me acompañes, Brando. Si tienes cosas que hacer aquí, no, quédate. Si Quédate. No pasa nada, espérate. Que te acompaño. A ver, ¿dónde está ¿Tú aparcas por aquí cerca? Mira, está ahí. Yo aparco aquí abajo. O sea, que no tienes problemas para aparcar. Sí, no. Y normalmente, yo aparte es que no